o és una espècie que no se té sempre en compte a l'hora d'aplicar mesures de gestió en l'espai natural. Per això aquest projecte és superinteressant. Ha estat iniciativa per part de Pilar Muñoz de la Universitat de Múrcia i de l'IEO el fer aquest projecte, que crec que és el resultat d'uns estudis previs i anys anteriors que s'ha continuat fent aquest estudi. I una de les preguntes que me feien en una entrevista en la ràdio era si era interessant tenir dades de lo que passarà d'aquí més endavant, a més anys. I la resposta va ser que sí, que aquest tipus d'estudis el seu seria que hi hagués un seguiment continuat, no estudis puntuals de certs anys que sí que es fa, que no es fa, també depèn de finançament i d'altres factors que no sempre assumim, però sí que des de la direcció del parc sí que estem compromesos en que aquest tipus d'estudis se puguin tirar endavant. Per suposat, tota la nostra col·laboració quan hi hagi la petició d'equips d'investigació per fer aquests estudis i en un moment donat també el nostre compromís i implicació en que se puguin continuar fent aquests estudis. Sense més, passaré la paraula a Pilar Muñoz, que és del Departament de Sanitat Animal de la Universitat de Múrcia, a Diego Romero, que és de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, i a Elena Barcala. Ah, perdona. Elena Barcala de l'Institut d'Oceanografia y a Diego Romero, sí, de la Universidad de Murcia, del Departamento Sociosanitario. Sin más, les cedo la palabra. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, lo primero, daros las gracias, sobre todo a los que habéis hecho posible que estas jornadas tengan lugar hoy aquí, a todas las instituciones implicadas y a todos los que habéis venido a escuchar la charla con los resultados de nuestro proyecto, y a los que estáis en streaming, pues nada, pues muchas gracias por venir a escucharnos. La charla es sobre la anguila, obviamente. Quizás algunos ya sabéis cómo es el ciclo de vida de la anguila, pero para los que no, muy rápidamente, es un ciclo de vida que yo creo que es apasionante. Es uno de los peces que hacen migraciones más largas, hacen 2 migraciones transoceánicas. Las larvas, bueno, se cree que nunca se ha visto la reproducción en el medio natural, pero ahí es donde se han encontrado las larvas de leptocéfalas que arrastran. Esto es el triángulo de el mar de los Sargazos, la zona del triángulo de las Bermudas. Arrastradas por las corrientes, esas larvas tardan en llegar entre 6 meses, 1 año, año y medio a nuestras costas. Bueno, aquí esta es la zona, estas son las larvas leptocéfalas, con forma de hoja, transparentes, muy pequeñitas, y arrastradas por las corrientes, como digo, llegan a nuestras costas. Llegan y se transforman en angula, posteriormente en angulón, y esas son las angulas son las que van a remontar los cauces de los ríos. La mayoría viven en agua dulce, algunas se quedan en las zonas costeras, como puede ser aquí en la albufera de Esgrau. ¿Cuánto van a vivir? Pues bueno, se transforman primero en angulón, luego en anguila amarilla. Esas anguilas amarillas van a vivir, depende del ecosistema, ¿vale? Depende si es Mediterráneo, si es Atlántico, depende de una serie de factores, pero en torno como máximo unos 12 años los machos, 20 años las hembras. Las hembras son más grandes en tamaño, pueden medir hasta 1 metro. Y cuando llega un determinado momento, que tampoco sabemos cómo detectan ellas, o sea, cuándo saben que ya están suficientemente maduras y preparadas, esas anguilas amarillas se transforman, bueno, tienen otra metamorfosis, se transforman en anguila plateada, que es la que va a hacer la migración de vuelta hacia el mar de los Sargazos. Otra vez otros 5.000, 6.000 kilómetros de vuelta al mar de los Sargazos a desovar, y esa es la parte que no se ha visto. Se ha conseguido poner un chip y se han soltado tanto en el Mediterráneo, como en la costa francesa mediterránea, como en Irlanda o Gran Bretaña, y se les ha perdido la pista a mitad del océano Atlántico. Gracias a esos estudios sabemos que no solo migran en horizontal hacia el mar de los Sargazos, sino que diariamente hacen migraciones verticales de 300, 400 metros. Y todo esto lo hacen van a mucha profundidad. Como digo, lo que es la reproducción en el medio natural no se ha visto nunca. Suponemos que allí copulan y se produce el desove y la muerte de los adultos. En nuestras costas, bueno, están distribuidos
Aquí siempre estamos hablando de la anguila europea, hay otras especies de anguila. La anguila europea se distribuye en toda Europa y en el norte de África. En nuestros ecosistemas, en Europa la tenemos en un montón de ecosistemas, agua dulce, salobres, tienen un rango de salinidad, aguantan un rango de salinidad muy amplio. Nosotros, por ejemplo, en el Mar Menor que tenemos, es una laguna permanentemente hipersalina, tenemos muchas anguilas. Se ha detectado pues, en acequias, en azarbes, incluso en alcantarillado urbano, o sea que tienen una gran capacidad de adaptación. Sobre todo les gustan los fondos fangosos. ¿Cuál es el problema de la especie? Pues que está en peligro de extinción, está en declive. Hoy en día tenemos entre un 1 y un 5%, un 1% de lo que había en los años 50. Eso ocurre en todo el ámbito de distribución de la anguila. Aquí vienen unas gráficas de unos cuantos ríos, alguno de esos es español, unos cuantos ecosistemas, pero esa misma tendencia ha pasado en todo el ámbito de distribución de la anguila. Y desgraciadamente no solo de la anguila europea, que es la que viene aquí en color negro, sino también en la anguila japonesa o en la anguila americana. O sea, esa misma tendencia de desaparición de la especie vemos en las 3 especies de anguila. En España en concreto no solo es que tengamos muchísimas menos anguilas, entre un 1 y un 5% de lo que teníamos antes, sino que la tenemos menos distribuida, la tenemos en menos sitios. En este mapa de aquí se ve cuál era la distribución en el siglo XIX y excepto en color azul se ven las zonas donde no teníamos anguilas en el siglo XIX, eran los cursos altos de los ríos, ¿no? de la alta montaña. Mientras que aquí es en el estado actual y vemos que, bueno, que solo tenemos anguila en las zonas costeras, eso sobre todo por los obstáculos que tenemos a la migración ascendente de las anguilas. O sea, no solo tenemos muchas menos, sino que las tenemos en menos sitios. ¿Cuáles son las causas? Pues desgraciadamente no hay una sola, porque entonces sería más fácil hacer la gestión de las poblaciones, sino que es multifactorial. Por un lado tenemos que parece ser que las corrientes oceánicas están cambiando, las larvas leptocéfalas, que como hemos dicho tardan 6 meses, 1 año, incluso 2 en llegar, pero son arrastradas por las corrientes, parece que se están desviando más hacia el norte. Luego el calentamiento global, que nos afecta a nosotros y a cualquier especie, se cree que también les está afectando a ellas. Nos hemos pasado 3 pueblos pescándolas, o sea, hay una sobrepesca importante, pero no es la única causa, porque desde hace años hay planes de gestión, en muchos sitios está prohibida la pesca y no se ha hecho evaluación a los 10 años de estar en los planes de gestión y no se está viendo que se estén recuperando. Es decir, como no es una única causa, pues sí que es cierto que ha habido sobrepesca, pero no con ello podemos controlar la especie. Hay un montón de hábitats que antes se utilizaban, o sea, no solamente no están colonizando hábitats porque hemos puesto presas, es que además han disminuido, incluso en ríos abiertos, por ejemplo en el Guadalquivir, se han hecho estudios y se ha visto que hay un montón de zonas que ya no tienen la calidad suficiente como para que tengamos anguilas. Bueno, estudios que hablan de un 33% de los hábitats además son inaccesibles por esas barreras tanto a la migración, bueno, hay barreras a la migración ascendente, que es un problema para que lleguen a colonizarlas, y hay un problema muy importante de barreras a la migración descendente, que le afecta a cualquier especie de pez, pero a la anguila quizás más por la forma que tiene, el tamaño que tiene. Hemos dicho que las hembras pueden medir hasta 1 metro, tienen un diámetro, un grosor así considerable, y eso hace que con mayor facilidad se queden atrapadas en las turbinas de estas centrales. Estos son, por ejemplo, unas rejillas que tienen, esto es una turbina, y estos son una rejilla que ponen ellos en las centrales para que no les entren pues, ramas que venga arrastrada por el agua del río y tal, y en esas rejillas también se quedan atrapadas las anguilas. Me voy a detener un poquito más en lo que nosotros hemos estudiado, que son las enfermedades víricas o parasitarias. Este es el que hemos sacado antes en las anguilas que hemos mirado, o en los contaminantes, que son las 2 cosas que nosotros hemos evaluado en las anguilas. En concreto con las infecciones, obviamente las anguilas pueden tener infecciones bacterianas, como cualquier organismo, pero no se cree que estén afectando mucho al declive de las poblaciones. Se piensa sobre todo en 2 parásitos, en 2 virus y en un parásito. Los virus, hay un herpesvirus, que es este, y el virus EBEX. Esto, por ejemplo, son imágenes del virus EBEX, producen hemorragias.
Y también hay muchas infecciones, o sea, coinfecciones, que los dos virus estén en el mismo ejemplar. Estos virus sí que han provocado mortalidades en Europa, ¿vale? Pero el problema es más grande que eso porque podemos tener infecciones subclínicas. Podemos tener anguilas que aparentemente no tienen ningún problema, aparentemente están sanas, pero ante una situación de estrés, ese virus que está ahí se reactiva. El estrés produce que se baje el sistema inmunitario, el virus se reactiva y aparecen los problemas. Y eso, por ejemplo, se ha visto que hay que tener en cuenta que la propia migración supone un estrés fisiológico. Entonces, hicieron un estudio hace años en el que metieron a las anguilas en túneles de nado, donde las forzaban a nadar, y lo hicieron con anguilas sanas y con anguilas que tenían el virus de manera subclínica, sin presentar sintomatología. Las sanas eran capaces de nadar 5.500 kilómetros, que era cuando pararon el experimento, es decir, hubiesen llegado al mar de los Sargazos. Las que tenían la infección subclínica, a partir de los 1.500 kilómetros, empezaban a aparecerles síntomas, empezaban las hemorragias y empezaban las mortalidades. Es decir, que muchas anguilas de las que tenemos en nuestros ecosistemas, aunque las cogiéramos y las lleváramos para que sobrepasaran las presas, aunque las transportáramos al mar, muchas no serían capaces de llegar al mar de los Sargazos. En cuanto al parásito, hemos dicho que hay uno, Anguillicola crassus, es un parásito exótico introducido desde la anguila japonesa en los años 80. A la anguila japonesa, con la que ha cohabitado o coexistido durante muchos años, no le hace nada, pero a las nuestras sí. Parasita la vejiga natatoria. Bueno, es un nematodo, es un gusanillo. Parasita la vejiga natatoria. No es un problema, no se han dado, excepto un caso, no se han dado mortalidades en Europa por este parásito. Pero el problema es que la vejiga natatoria es un órgano que necesita mucho para hacer esa migración transoceánica. Hemos dicho que no solo migran en horizontal, sino vertical. Ellas necesitan poder distendir y contraer esa vejiga. Este parásito es hematófago y provoca la fibrosis de la vejiga, hace que la vejiga no se pueda extender como debe. Entonces, el problema real es cuando la anguila, la adulta, está migrando de vuelta. Esto, por ejemplo, sería una vejiga natatoria sana y esta ya sería una parasitada. Esta es bastante parasitada y lo que se ha visto que es la cantidad de... Se han hecho estudios con vejigas midiendo la cantidad de oxígeno que hay dentro de esas vejigas con diferente grado de parasitación y se ha visto que claramente aquí solamente hay 10 parásitos, que es mucho menos de lo que hay ahí y mucho menos de lo que tenemos en muchas anguilas que muestreamos. En cuanto a los contaminantes, las anguilas, por su fisiología, tienden a acumular muchos contaminantes. ¿Por qué? Porque ellas acumulan mucha grasa, la van a necesitar para la migración transoceánica y en esa grasa se quedan acumulados los contaminantes, que tampoco suelen ser un problema cuando están aquí, las anguilas, pero cuando migran se cree que la anguila deja de comer y utiliza toda su energía para la migración y para la reproducción. Entonces se ponen activas esa grasa que tenía acumulada y se activan también los contaminantes. Hay, por ejemplo, hay muchos estudios, aquí solamente os pongo uno en el que cogieron anguilas reproductoras procedentes de agua con PCB y procedente de agua sin PCB y las fertilizaron artificialmente y comprobaron que los embriones, los embriones de los que eclosionaban de las madres procedentes de PCBs tenían deformidades craneales, tenían problemas en el corazón y tenían mortalidades. Y eso lo hicieron con niveles de PCBs por debajo de los límites de consumo humano, es decir, de los que en teoría nosotros no nos preocuparíamos, es decir, con niveles bajos de PCBs, que desgraciadamente se superan en muchos ecosistemas. Teniendo en cuenta la situación esta, que solo nos quedan entre un 1 y un 5%, la Unión Europea en el año 2007 promulgó un reglamento por el que se establecen las medidas para la recuperación de la anguila europea. El objetivo final de este reglamento era conseguir, a largo plazo, se planteaban en unos 50 años, la fuga hacia el mar de al menos el 40% de las anguilas que había antes de los efectos de los humanos. De momento no lo estamos consiguiendo, ¿vale? Parece que no lo estamos consiguiendo.
¿Qué nos pedían a los científicos? Pues que evaluásemos cuál era el estado de las anguilas en todo el ámbito de distribución. Porque sobre todo había mucha información de anguilas de ecosistemas atlánticos, pero mucha menos de ecosistemas mediterráneos. Y nos pedían a los científicos que pusiéramos a vuestra disposición datos que pudierais utilizar en la gestión de las poblaciones. Entonces, en ese contexto, bueno, nosotros ya habíamos estudiado anguilas en el Mar Menor, llevamos ya años, y queríamos hacer lo mismo, pero en anguilas de otros ecosistemas mediterráneos. Entonces, pedimos un proyecto al Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades. Somos dos organizaciones, la Universidad de Murcia, a la que pertenecemos Diego y yo, y el IEO, donde está Elena Barcala. En este proyecto hemos muestreado anguilas de 4 ecosistemas: la albufera de Valencia, el Hondo en Elche, la albufereta de Mallorca y la albufera de Esgrau en Menorca. 4 ecosistemas con diferente grado de antropogenización. Para nosotros, cuando hicimos la solicitud del proyecto, la vuestra aquí en Menorca, era lo que considerábamos menos afectado, más prístino, esperábamos que iba a estar en mejores condiciones. Los objetivos del proyecto eran 3: estudiar, por un lado, los contaminantes, los patógenos, los 2 virus y el parásito, y mediante una serie de marcadores, de biomarcadores de la reproducción, de la reserva lipídica, de la respuesta inmunitaria, pues evaluar cómo estos contaminantes y patógenos podían estar afectando. Por ejemplo, una cosa que hemos mirado es el estrés oxidativo. Sabéis que todos tenemos una capacidad antioxidante, pero hay veces que la producción de radicales supera esa capacidad que tenemos de compensarlos, ¿no? De eliminarlos. Entonces, pues hemos utilizado diferentes enzimas de estrés oxidativo para ver cómo estaban las anguilas. Y otra cosa que hemos medido ha sido el contenido lipídico. O sea, van a hacer una migración de 5.600 kilómetros. Necesitan mucho contenido lipídico. En las últimas fases que se están planteando es cuando más cogen la grasa, y se ha estipulado que necesitan en torno a un 20% de contenido lipídico para migrar, y mucho más si están parasitadas. Este 40% no lo coge aquí en Europa nadie. En los últimos años hay estudios que han hecho un seguimiento a largo plazo, durante 15 años, por ejemplo, lo hicieron en, me parece que era Bélgica, por ahí, y han visto que han ido en esos últimos 15 años disminuyendo las reservas lipídicas. Lo que intentábamos es que llegaran al 20%, pero es que si están parasitadas necesitan mucho más, porque les cuesta más, llevan ahí un sobrepeso. Todo tuyo. Para pasar aquí. Vale. Y si quieres el puntero, esto. Vale, muy bien. Bueno, pues yo os voy a explicar un poco la metodología que hemos utilizado en este estudio que hemos hecho. Hemos muestreado 30 anguilas por ecosistema, que es lo que sugiere el grupo de estudio de anguila de ICES en el 2015, que salió un manual de cómo había que hacer este tipo de estudios. Entonces, supuso un total de 120 anguilas, a ver, que es que yo me lío, que obtuvimos en la albufera de Valencia directamente de la cofradía de pescadores de allí, porque allí la pesca está permitida. Pero en el resto de ecosistemas solicitamos permisos a los organismos correspondientes para poder pescar en esos ecosistemas. Entonces, generalmente hemos obtenido los ejemplares de pescadores deportivos que había en la zona, que por medio del permiso nos han podido recolectar los ejemplares. Se utiliza, perdón, a ver, aquí, se utiliza el butrón, este sistema de pesca, que eso es una red constituida por unos conos de red que se introducen dentro unos de otros, ¿no? Entonces, aquí en Esgrau hemos contado con la inestimable ayuda del personal del parque, con los que hemos podido calar este arte en diferentes puntos de la albufera. Afortunadamente ellos contaban con el arte de pesca que había utilizado aquí el último pescador que estuvo pescando anguila en la laguna,
y amablemente pues, nos ayudaron en plena ciclogénesis explosiva a obtener los ejemplares que nosotros necesitábamos. Se calaron los... Bueno, tenía un vídeo, pero no funciona. Seguro que hay aquí gente que se reconoce, pero en fin. Calamos los butrones en diferentes puntos de la medianera esta que separa la parte interna de la laguna de la parte exterior, así como en otros puntos un poco más internos de la laguna, del estero, de la Albufera. Bien, una vez que nosotros teníamos los ejemplares, se mandaban por mensajería hasta el Centro Oceanográfico de Murcia, donde procedíamos a su análisis. Allí llegaban vivos, los manteníamos en tanques vivos, los anestesiábamos y ya comenzábamos con los muestreos. Una de las cosas importantes en un estudio de anguilas es determinar el grado de desarrollo que tienen. Dependiendo del grado de desarrollo, se van a poder explicar quizá a posteriori pues, la intensidad de infección que tienen por parásitos o la cantidad de contaminantes que presentan sus tejidos, etc. Entonces, nosotros utilizamos 4 caracteres que son típicos para identificar el grado de desarrollo, como son el diámetro del ojo, que lo medíamos horizontal y verticalmente, vamos, la longitud de la aleta pectoral, que también se medía, ¿cómo puedo volver? Vale. Que también la medíamos horizontalmente y verticalmente, y además teníamos en cuenta la presencia de unos puntitos que se llaman neuromastos a lo largo de la línea lateral y que son barorreceptores. Estos barorreceptores los utiliza la anguila luego en su desplazamiento migratorio por el mar, bueno, y en la albufera también, pero le ayuda a controlar la profundidad de navegación. También es un sistema de aviso ante la presencia de depredadores próximos, etcétera, como en otros peces. También se considera la diferente coloración entre la parte dorsal y la ventral. Las anguilas que son migradoras tienen un contraste intenso. Cuando salen al mar, que las profundidades todavía no son muy elevadas, esta coloración les permite pasar desapercibidos ante predadores que les puedan llegar por abajo. Esto pasa con otras especies como las sardinas, etcétera, ¿no? Bien, una vez ya determinado el grado de madurez, porque seguimos unas escalas de Duriz et al. Y otros investigadores europeos, diferenciamos las anguilas entre anguila amarilla, que es la que está en los ecosistemas en fase de alimentación y desarrollo, y anguilas plateadas. En realidad lo que nosotros encontramos en casi todos los ecosistemas que hemos estudiado es una inmensa mayoría de anguilas plateando. Es decir, son anguilas que están empezando el cambio hacia la fase migratoria, pero todavía no lo han conseguido. Eso es lo que suele predominar. Entonces, una vez en el laboratorio, pues procedíamos a la disección del individuo y determinábamos visualmente, a priori, el sexo. No tienen dimorfismo sexual, entonces a simple vista no se puede saber si son machos y hembras. Entonces, por la observación macroscópica de la gónada podemos saber en un rango de tallas si son machos y hembras. Cuando las anguilas tienen tallas inferiores a los 30 centímetros, incluso 40 a veces, no se pueden diferenciar así. Entonces tenemos que recurrir a los cortes histológicos para saber si son machos o hembras. Se extraían los órganos pertinentes a los que se les iban a hacer los diferentes tipos de análisis. Aquí se pueden ver pues, el hígado, por ejemplo, que está aquí, también restos gónadas, y también se extraían las piezas, los otolitos, que son unas piezas duras que tienen en la cabeza, en las que se puede hacer la lectura de edad, como si fuera un corte de árbol. Van quedando impresos los anillos diarios de crecimiento, así como las bandas anuales de invierno y de verano. Y te toca a ti. Sí. Buenos días. En primer lugar, también, pues igual que mis compañeras, agradecer la asistencia.
A mí me toca hablar de algo no tan apasionante como el ciclo de vida de las anguilas, sino algo pues, que en gran parte es consecuencia de la actividad humana, de los desechos industriales y que tiene como consecuencia pues, que muchísimas especies pues, estén ahora sometidas a los efectos de los contaminantes, que en algunos casos pues, pueden llegar a ser muy peligrosos. Bien, como ha dicho Pilar, hemos analizado lo que es la presencia y la concentración, es decir, un análisis cualitativo, están presentes o no están presentes, y la concentración que tienen determinados contaminantes, al igual que hemos analizado una serie de biomarcadores que son capaces de decirnos o de asociarnos la presencia de algunos contaminantes a un efecto negativo sobre la anguila, es lo que conocemos como biomarcadores. Bien, bueno, pues poco tengo que deciros en general de los contaminantes, que no sepáis, ¿no? Hay muchísimas fuentes. Los asociamos, sí que es cierto que siempre tendemos a asociarlos a las actividades antrópicas, como por ejemplo pues, la actividad industrial, pero no olvidemos que también hay muchas fuentes naturales de elementos. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el cadmio o el mercurio pues, son elementos tóxicos, pero es que también están en la naturaleza, forman parte de la naturaleza. Entonces, una erupción volcánica, por ejemplo, pues los podemos encontrar, de manera que también hay que tenerlos en cuenta. Hay otros que ya exclusivamente son como consecuencia del uso humano, pero bueno, los contaminantes están ahí, al final hacen un complot de sustancias y pueden pasar el efecto a las anguilas. Nosotros hemos estudiado metales pesados que a todos os sonará, el cadmio, el plomo, el mercurio. Son metales omnipresentes en la naturaleza. Cualquiera de los que estamos aquí nos hacemos un análisis de sangre, un análisis de algún tejido y vamos a encontrar, por jóvenes que seamos, vamos a encontrar residuos de estos elementos, están presentes en nuestros alimentos y por lo tanto cabe esperar que los vayamos a encontrar en las anguilas, por su propia naturaleza. Hemos analizado también plaguicidas organoclorados, son compuestos que están prohibidos desde hace ya decenas de años. Os sonará el DDT, evidentemente, pero toda la gama de lindano, hexaclorociclosano, en fin, una larga lista de compuestos. Son recalcitrantes, son los contaminantes que ha comentado Pilar, que fundamentalmente se van a la grasa, que se quedan acumulados y toxicológicamente inactivos, pero que una vez que se movilizan esa grasa pueden volver a pasar al torrente circulatorio y entonces hacer sus efectos. Son altamente tóxicos. Y además, ya no es solamente que sean tóxicos, sino que son capaces de provocar alteraciones a nivel bioquímico, en fin, tienen una larga lista de efectos. Hemos analizado también los PCBs, que son los que comentaba Pilar, que se habían utilizado en los túneles de nado. Son compuestos también recalcitrantes, persistentes, que se acumulan en la grasa, pero estos tienen ya un origen industrial, pero también están prohibidos. Pero, claro, el hecho de que estén prohibidos no significa que no estén. Repito, están omnipresentes porque no se degradan en el medio ambiente, no se transforman, no hay enzimas a nivel microbiano que sean capaces de degradarlas, con lo cual pueden tener algo de metabolismo, pero al final podemos encontrar los residuos, y lo estamos encontrando, ya digo, aunque lleven prohibidos más de 50 años. Y luego también hemos analizado algunos otros compuestos procedentes de la agricultura que ahora mismo se hace, pues son compuestos menos potentes, compuestos que sí que se degradan con mayor facilidad, pero que también se utilizan con mucha más frecuencia, se utilizan de forma no masiva, pero sí bastante frecuente. Bien, con respecto a los metales pesados, bueno, hay muchos metales pesados, hay algunos también, por ejemplo el arsénico, que es en realidad un semimetal, pero que muchas veces se consideran como dentro de la lista de compuestos peligrosos, pero nosotros hemos hecho esa mención a estos tres compuestos porque son, digamos, los que más se asocian a esos problemas inmunológicos, a esos problemas subclínicos que aparentemente puede ser que no tengan nada, que no tengan ninguna enfermedad patente, pero la presencia y el efecto de esos compuestos de forma continua, persistente, día tras día, pueden provocar pequeños cambios inmunológicos que luego le hagan más susceptible a tener enfermedades infecciosas, parasitarias, a que en momentos de estrés pues esas enfermedades bacterianas pues, le puedan afectar. Por lo tanto, no son tan visibles como puedan ser la anguilícola, pero son una amenaza invisible que hay que tener muy en cuenta. En realidad no hemos analizado solo estos tres compuestos, hemos analizado un perfil de 32 elementos inorgánicos porque también nos interesa ver cómo podrían afectar estos elementos a otros que son esenciales o incluso, como luego veremos, si se pueden caracterizar porque tengan perfiles distintos las anguilas de Mallorca con las anguilas de Menorca.
Bueno, como ya os he dicho, todos tenemos metales, los hay hasta las zonas más prístinas, en los polos se han encontrado plomo. Hemos dicho que a grandes dosis, evidentemente sí, a concentraciones muy altas, matan. Es decir, podemos una concentración muy alta de mercurio y matas al animal, pero eso no es lo normal en la naturaleza. Pero como ya digo, van a provocar efectos a nivel subclínico. Respecto a si hay límites, sí, para el ser humano tenemos límites. Es decir, si nosotros no vamos a comer una anguila, o vamos a comer un atún, o vamos a comer cualquier especie marina, pues sí que vamos a tener unos niveles máximos que se permiten para el consumidor, ¿vale? Pero para ellas, pues es importante conocer, y ese ha sido uno de los objetivos del proyecto, conocer si están presentes y en qué concentraciones, porque como ya dijo Paracelso, la dosis es lo que hace el veneno. Al final, cuanto más tenemos de algo es cuando más tenemos más posibilidades de enfermar. Como ya han dicho también mis compañeras, pues hemos analizado 30 ejemplares en Menorca, 28 en Mallorca, y hemos utilizado 3 matrices, el hígado, el riñón y el músculo, porque son lo que más se utiliza en la bibliografía, pero es que además en el hígado, por sus características de ser metabolizadores, donde más encontramos estos metales. Y el riñón, por su característica de ser excretor, pues también donde pasan muchos de estos metales. Por lo tanto, son los tejidos que nos dan la cara sobre lo que puede haber en el medio ambiente. Es decir, de alguna manera estamos utilizando la anguila como biomonitor, bioindicador de lo que hay también presente en el ecosistema. Bien, en esta diapositiva vemos los porcentajes de animales que tenían todos estos metales en los tejidos. Como veis, el 100% de las anguilas en los dos ecosistemas tenían mercurio en el hígado, en el músculo y en el riñón, mientras que el plomo solamente tenía el 100% en músculo y en el hígado en Menorca y el 100% en el hígado y el riñón en Mallorca. Bueno, todo esto caracteriza un poco también cada zona, ¿no? Luego vemos, por ejemplo, que el cadmio pues está menos presente, pero bueno, también es verdad que en la naturaleza hay como 10 partes de plomo por cada parte que podamos encontrar de cadmio, ¿no? Bien, en cuanto a las concentraciones, claro, siempre nos va a preocupar. Son peligrosas las concentraciones que hemos encontrado, son altas, es muy difícil encontrar concentraciones muy altas en la naturaleza, salvo en entornos muy contaminados. Aún así, también es cierto que las diferencias se marcan. Si yo digo, por ejemplo, que las concentraciones que hemos encontrado de mercurio son bajas, pues son bajas, pero sin embargo el análisis estadístico nos dice que en Mallorca hay más mercurio. Igual que el análisis estadístico nos dice que en Menorca hay más plomo. ¿Que no es preocupante? No es preocupante, cuidado. Hemos encontrado 6 ejemplares que si hubieran sido destinados a consumo humano no habrían sido permitidos porque sobrepasaban el límite máximo permitido para consumo. 6, que equivale al 20% de los ejemplares. ¿Vale? En cuanto a cadmio, bueno, la cinética es que también influye, entonces el cadmio pues, es un elemento que tiende a acumularse en el riñón, por eso vemos concentraciones más altas, y hemos visto concentraciones más altas también en Mallorca que en Menorca. En definitiva, podríamos decir que en Menorca vamos a ver el plomo, podría ser interesante conocer las características geológicas o hacer un seguimiento, y en Menorca el mercurio. Bien, además de esos metales pesados, ya ahora nos vamos a aquellos compuestos orgánicos que no son fruto de la naturaleza. Los hemos metido y siguen apareciendo. Hemos analizado 20 insecticidas organoclorados y 7 PCBs, bifenilos policlorados, como he dicho, que derivan de la industria. Hemos analizado los DDTs y sus metabolitos, porque como he dicho se modifican un poquito en el medio y en los animales, en fin, una larga lista de compuestos. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Bueno, pues de los 27 tóxicos orgánicos clorados hemos encontrado 5 en Menorca y 9 en Mallorca. Pero tiene sus diferencias. También hemos encontrado que hay un cierto número de ejemplares que no presentaban ninguno. Es decir, aquí en Menorca había un 10% de ejemplares que no tenían ninguno de esos 27. Y aquí hemos encontrado un 17, un 18% de ejemplares que no tenían ninguno de esos compuestos. Pero bueno, hay algunas características que se diferencian, ¿no? Por ejemplo, los PCBs no los hemos encontrado en Menorca, ningún PCB, mientras que en Mallorca sí que hemos encontrado, creo que han sido 3 PCBs. Aquí en Menorca hay concentraciones más bajas, pero en mayor número de animales, y todo lo contrario aparece en Menorca. Claro, ¿qué es lo que podemos pensar? Pues, aquí en Menorca concentraciones más bajas, pero con mayor número de animales, y aquí al revés. Menor frecuencia, pero concentraciones más altas. Claro, aquí podemos pensar que se están produciendo
exposiciones puntuales que le afectan a 2 animales, porque de algunos tóxicos hemos encontrado solamente en 2 ejemplares, pero concentraciones altas porque a lo mejor ha sido inmediata. Y aquí nos encontramos concentraciones más bajas, pero en el 70% de ejemplares, por lo que a lo mejor pues puede ser que haya una exposición continua a baja dosis. Claro, ellos también lo toman del alimento de sus presas, con lo cual ahí se produce un efecto de bioacumulación. Habría que ver si pueden proceder de los vertidos de la agricultura, que antiguamente, pues cuando hay riadas, ahora pues arrastran y pueden llegar al medio natural. En fin, sería interesante hacer un seguimiento. Y luego otra cosa que también hemos encontrado es este compuesto que se llama endrin, que es bastante tóxico para los peces. Y lo hemos encontrado tanto en Mallorca como en Menorca. Lo hemos encontrado con alta frecuencia en los 2 sitios, pero con una mayor concentración en Menorca. Son también compuestos que van a permanecer mucho tiempo en el medio natural y, bueno, pues lo hemos encontrado, nos ha llamado la atención, sobre todo también porque es un compuesto altamente tóxico. Insisto, todo esto igual no mata al animal, pero le condiciona a que luego pues, pueda tener una mejor respuesta a las enfermedades víricas, a las enfermedades parasitarias, a esas migraciones, etcétera. Bueno, estos son los datos que tengo, que no os voy a aburrir. Hemos analizado además 19 compuestos de la agricultura, piretrinas, que bueno, para que os hagáis una idea, lo que puede llevar un spray antimoscas o un collar de pulgas para los perros. Y curiosamente hemos encontrado estos tóxicos que, bueno, pues por ejemplo, esto lo hemos encontrado en la mitad de los ejemplares de Mallorca y de Menorca y se utilizan, por ejemplo, para tratar piojos. O que también los hemos encontrado en casi todos los ejemplares de Mallorca y de Menorca que se utilizan para las pulgas. La cifrudina, por ejemplo, lo hemos encontrado en casi todos los ejemplares de Menorca y también se utiliza para lo mismo. O la paletrina, que se utiliza para los mosquitos y las avispas. Y luego en Mallorca hemos encontrado en el 50% de los ejemplares 2 compuestos que se utilizan más para la agricultura. Es decir, que al final todo eso es sumatorio. En el momento en el que le metes unas pequeñas concentraciones de metales que te provocan algo de estrés oxidativo, de los plaguicidas que luego se movilizan y que pueden ser neurotóxicos, etcétera, etcétera, pues claro, tienes ahí un complot de sustancias que si además los mezclas con los virus o con los parásitos, pues tienes lo que te hace falta. Y ya para finalizar, una cosa que también es bastante interesante que hemos encontrado y es que en los perfiles químicos de un montón de elementos esenciales como cobre, hierro, potasio, magnesio, bueno, todos sabemos que son elementos esenciales para la vida, no son tóxicos, pero hemos encontrado que hay diferencias en concentración entre los 2 ecosistemas, hasta el punto de que si hacemos análisis multivariante metiendo todos los elementos importantes, nos encontramos que se caracterizan muy bien los ejemplares que son de una zona y de otra. Se separan muy bien. En resumen, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que el perfil químico, la huella química que tienen en los 2 ecosistemas es distinta. Claro, para que tengan un poco más de cobre o un poco más de hierro a lo mejor no es tan relevante, pero es que la huella química también afecta a esa presencia natural de algunos contaminantes. Con lo cual, si tienen más hierro o más magnesio, porque las características geológicas son distintas, a lo mejor también conlleva que lleva más plomo o más mercurio. No por la contaminación, sino por las características. Todos estos son retos que también pues, se nos abren ahora un poco pues, para seguir investigando. Y ahora le paso a mi compañera. Gracias. Vale, yo os voy a contar, bueno, he dicho para terminar, pero era para terminar su parte, aquí seguimos dándose el follón. Yo os voy a contar los resultados del segundo objetivo, ¿no? Lo que sería la parte sanitaria, el parásito, el gusanillo, el nematodo y los 2 virus. En cuanto a la prevalencia de virus, él solamente ha presentado los resultados de Mallorca y Menorca, porque estáis aquí los gestores de esas zonas. Yo los he traído todos porque yo lo valgo y entonces para que comparéis, ¿no? con otras zonas. La Albufera de Valencia, aquí vienen... Lo que os pongo aquí es prevalencia de cualquier virus, ¿vale? De cualquiera de esos 2. En la Albufera de Valencia el 100% de los animales analizados tenía alguno de ellos o tenía los 2. En el Hondo el 23%, en la Albufera de Mallorca solo el 14%, Albufera de Esgrau 17%. Si lo miramos con más detalle, pues cabe destacar, por ejemplo, que en la Albufera de Esgrau solamente había uno de los virus. En la Albufera de Mallorca están ya los 2 presentes, pero en prevalencias todavía bajitas, afortunadamente. En cuanto a la prevalencia de Anguillicola crassus,
Aquí os traigo, para no aburriros, solamente la prevalencia del que se ve, o sea, el adulto está en la luz y en la pared están las larvas, los huevos y tal. Entonces solamente os traigo datos del adulto. En la albufera de Valencia del 76%, bueno, hay que decir que os he dicho que es un parásito exótico. Cuando entra en un ecosistema nuevo, se produce durante los primeros años un pico en la prevalencia hasta que alcanza el 100% y de ahí va descendiendo y se suele estabilizar entre un 60-70%. Entonces, en Valencia parece ser que ya ha llegado a esa estabilización, está en el 76%, en el Hondo en el 73% de las anguilas tenían el parásito, en Mallorca el 60% y en la albufera de Esgrau el 47%. Yo venía aquí a contar la historia, mi hipótesis era que en esta albufera, en la de Menorca, había entrado más recientemente el parásito y por eso estaba todavía en la curva de ascendiendo. Pero antes de empezar la charla he hablado con Lluís y que no me acuerdo dónde me has dicho que eras tú, de qué universidad o de qué... De Barcelona, pero que has estado como director del parque un montón de años. Vale. Y él tiene información de primera mano, no la que traigo yo, que no deja de ser, lo que yo traigo es una foto del día que vinimos aquí, nada más. Él tiene información de mucho más tiempo. Y él ha comentado que en los años 90 se hicieron introducciones de angula de otras zonas que pudieran estar parasitadas y que por ahí les pudiera llegar el parásito, con lo cual mi teoría, mi hipótesis de que ha sido una introducción reciente se echaría por tierra. Habría que hacer un seguimiento en los próximos años para ver si realmente, porque también afecta al sistema inmunitario, si la anguila está más fuerte, aunque entre en contacto, el parásito lo cogen por consumo, ellas cogen las presas que contienen las fases larvarias. Si la anguila tiene un sistema inmunitario más fuerte, si está mejor porque no tiene contaminantes, porque no tiene virus, por lo que sea, su sistema inmunitario es capaz de hacer que no le entre, o sea, que el parásito que lo ha cogido con la alimentación no llegue a instalarse. O sea, todos podemos estar en contacto con el coronavirus y no todos nos hemos infectado, o no todos de la misma manera. Pues esto es igual, pueden haber comido desde hace tiempo, pero a lo mejor las anguilas de Menorca están mejor y por eso la prevalencia no es alta. Entonces eso habría que hacer, bueno, sería interesante hacer un seguimiento para comprobarlo. Y luego, lo que os he dicho es el porcentaje de parasitación, la prevalencia, pero también es importante saber cuántos tienen. No es lo mismo tener un gusano que tener 300 en la vejiga. Entonces, una cosa que hacemos es medir el grado de, bueno, aparte de la intensidad media, la abundancia, pero que por no aburrirnos no os lo he traído, medimos el grado de degeneración de la vejiga natatoria. Es decir, hemos dicho que esa vejiga natatoria se fibrosa y entonces hay un índice que va del 0 al 6. 0 es cuando están muy bien, 6 es cuando están hechas una mierda, hablando claro y pronto. Entonces, en la albufera de Valencia, la media de ese índice es de 2,23, en el Hondo 2,32 y es mucho más bajita en el albufera de Mallorca y albufera de Esgrau. Es decir, no solo tenéis, tienen las anguilas de vuestros ecosistemas menos prevalencia de parásito, sino que la intensidad y la abundancia es menor, de tal forma que las vejigas no están poquito alteradas. De media, ¿vale? Esto también lo contaba yo, esto es lo que es las reservas. Pasando a el tercer objetivo del estudio era ver cómo todas estas cosas podían afectar a las anguilas. Y una de las cosas que os he hablado antes es la reserva energética. Queríamos saber si las anguilas de estos 4 ecosistemas tenían en su músculo acumulado ese 20% de grasa o no. Que ya no es 20, que ya nos vamos a 40, porque estamos diciendo, por ejemplo, que en la albufera de Valencia el 100% están parasitadas, con lo cual ellas tendrían que tener más cantidad de grasa acumulada. ¿Y qué hemos visto? Bueno, no hemos analizado anguila plateada, la que realmente ya va a migrar, que es la que tiene mucha grasa, porque la acumulación de grasa se hace sobre todo en las últimas fases. Las nuestras son anguilas amarillas o como mucho está en el preplateamiento, ¿vale? Entonces, en la albufera de Valencia el porcentaje total de grasa es del 18%, en las del Hondo, pues ahí están bien, para ser anguilas amarillas están bastante bien, las de Mallorca están francamente mal,
las de la albufera de Mallorca deben de tener poco para comer, o bueno, eso habría que ver por qué, pero tienen francamente mal en este aspecto. Lo estaban bien en el aspecto virus, lo estaban bien en el aspecto parásito, pero en el aspecto acumulación de grasa ahí están mal. Y las de la albufera de Esgrau no están mal, porque están con el 15%, pero muchas eran anguila amarilla, o sea que tienen ahí un margen, y como ellas el porcentaje de parásito es bajo, pues no van mal en ese sentido. En el caso de las anguilas de Valencia y el Hondo, había un mayor porcentaje de anguilas plateando, ¿vale? Más cerca ya de ir a migrar, pero en Mallorca y en Menorca eran anguilas amarillas, es decir, que todavía les queda tiempo para ir acumulando grasas, pero las de Mallorca ya se pueden poner las pilas porque tienen solo un 5%, o nos ha salido a nosotros. Y ahora pasa Elena a... Aquí nos gusta cambiar. Esto en realidad es para que no os aburráis, tanto cambio. Bueno, pues hay que tener en cuenta que todos los datos acerca de la biología que hemos obtenido es una foto de lo que hay en el medio en el momento que hemos hecho el estudio. Teniendo en cuenta los objetivos, el número de ejemplares muestreados no sería el suficiente para tener resultados robustos sobre la estructura de la población en estos ecosistemas. Pero bueno, limitaciones de presupuesto, etcétera, pues nos han hecho que lo que os voy a mostrar es una foto de lo que hay, que sería interesante insistir para ver si estos resultados se mantienen. Entonces, con respecto a la proporción de sexos, pues lo que hemos encontrado en todos los ecosistemas es que son hembras, salvo en uno que hemos encontrado un macho, son hembras, pero esto viene motivado por el muestreo, porque se ha centrado el muestreo en clases de talla superiores en general a los 40 centímetros. Los machos suelen tener tallas en término medio inferiores a los 40 centímetros. Entonces, este desequilibrio en la proporción de sexos probablemente es debido a esto. En cuanto a las distribuciones de tallas que hemos observado, dentro del rango que nosotros hemos considerado, pues se ha determinado que la albufera de Mallorca y la de Menorca, con tallas similares, tienen tallas inferiores a lo encontrado en la albufera de Valencia y en el Hondo de Elche. Bueno, con respecto al factor de condición, que nos indica cómo de fuerte está la anguila, es decir, si es una anguila que está comiendo y está almacenando energía y la está traduciendo en biomasa corporal, o come menos y la está traduciendo en crecimiento en longitud, pues hemos obtenido que nuevamente la albufera de Menorca es la que tiene una condición un poco menor de sus ejemplares en comparación al resto de los ecosistemas. Con respecto al índice hepatosomático, que esto nos indica el nivel de reservas energéticas que tiene el organismo a nivel hepático y que serán utilizados luego en la reproducción para el desarrollo de los huevos. Pues hemos obtenido que Mallorca y Menorca tienen nuevamente unos resultados similares y que son inferiores a lo encontrado en las otras zonas de estudio. En cuanto al grado de desarrollo gonadal, que partiendo de la base que todas las anguilas son inmaduras, porque maduran en su migración ya transatlántica, es cuando van madurando, pues hemos encontrado nuevamente que la albufera de Mallorca y Menorca tiene unos valores inferiores, significativamente inferiores al de los otros ecosistemas. Y ya os paso otra vez a... Bueno, como ya han estado comentando algunas cosas de los otros ecosistemas, pues voy a hacer un par de pinceladas con respecto a lo que estaba comentando antes. Como os he dicho, los metales pesados los encontramos en todos, ¿no? Por lo tanto, también los hemos encontrado muy parecidos, en concentraciones parecidas, con la salvedad de que a mí me ha recordado lo que hemos encontrado en Menorca, de esos porcentajes de ejemplares, a lo que encontramos en el Mar Menor en el estudio que hicimos anteriormente, en el proyecto anterior, que también había algunos ejemplares que sobrepasaban esa cantidad por niveles de plomo. Pero bueno, en general
en los otros ecosistemas las concentraciones eran bastante parecidas. Y también encontramos el perfil parecido con respecto a los compuestos orgánicos. Pero lo que os he dicho del Endrín no pasaba ni en Valencia ni en el Hondo. En cuanto a esos biomarcadores que de alguna manera son reflejo de que algo nocivo está pasando, hemos utilizado varios marcadores, ¿no? Como por ejemplo lo que hemos dicho del estrés oxidativo. Hemos analizado pues una serie de enzimas que se movilizan, que se cambian, que se ponen en marcha cuando hay radicales libres que por ejemplo son como consecuencia de la acción de algunos metales pesados. Hemos analizado catalasa, superóxido dismutasa, una serie de enzimas y de compuestos de moléculas que ya se sabe que se alteran. Y ha sido bastante característico que en un estudio de correlación hemos encontrado que en Mallorca, donde habíamos señalado que sin ser problemático, sin ser preocupante las concentraciones de mercurio, sí que encontrábamos una disminución de la enzima superóxido dismutasa cuando aumentaba el mercurio. Es decir, animales que tenían más mercurio tenían menor la actividad. Y lo mismo nos pasaba en Menorca. A los ejemplares que tenían mayor cantidad de plomo tenían una menor cantidad de superóxido dismutasa. Afortunadamente no hemos encontrado ninguna asociación con el resto de marcadores y eran bastantes. Por lo tanto, que hayamos encontrado uno que es una de las primeras defensas, pues igual puede ser bueno. Porque es decir, el animal pone en marcha sus mecanismos antioxidantes cuando tiene esto delante y no tiene necesidad de poner el resto que van a posteriori. Sí que hemos visto también alguna relación con los tres metales, en el sentido de que cuando aumentaban estos metales, aumentaban el daño en las membranas con unos marcadores que se llaman de peroxidación lipídica. Pero bueno, eso es normal también. Cuando se produce ese daño oxidativo, pues las membranas son sensibles y se estropean. Bien, esto nos genera muchos números. No voy a aburrir tampoco con el tema de las correlaciones. Pero sí que diría que todos los datos numéricos de concentraciones de metales y de organoclorados los podemos correlacionar con, por ejemplo, con la cantidad de grasa. Pues hemos visto que las grasas no están relacionadas, es decir, los que tienen más concentración de metales no tienen menor porcentaje de grasa, ni mayor porcentaje, no existe ninguna relación. En el caso de los compuestos orgánicos, no tenemos la posibilidad de sacar unas conclusiones robustas. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, había pocos ejemplares de pocos elementos, con lo cual, aunque de todos tenemos los datos de las grasas, si tenemos solamente la presencia de dos compuestos orgánicos, no podemos hacer un estudio de correlación y, por lo tanto, no podemos saber si al aumentar un compuesto orgánico está disminuyendo la grasa. Pero bueno, hemos encontrado que había una correlación de uno de los PCBs, afortunadamente no es uno de los PCB, es significativo, pero no es uno de los PCB, digamos, más peligrosos, que tienen un efecto más dañino, pero sí hemos encontrado que hay un efecto en el sentido de que cuando aumenta este PCB, disminuye la concentración de grasa. Bueno, son datos que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que fijarnos, ¿no? Para ver si son cosas puntuales, son tendencias, o incluso aumentar el número de marcadores, pues analizar lo que se denomina los cuerpos melanomacrofágicos, analizar otro tipo de marcadores, porque pensar también que muchos de estos compuestos provocan efectos mutagénicos. Hay marcadores que nos permiten saber si se está produciendo una mutación en la célula. En fin, todo eso está también un poco en marcha, porque ahora al final vamos teniendo un material que guardamos y afortunadamente, pues conforme ya estamos fuera de proyecto, pero tenemos la posibilidad, pues no lo tiramos y seguimos trabajando en lo mismo. Bien, y ahora le dejo a Pilar para que las conclusiones. Sí, solamente es para concluir, queríamos poner aquí en una diapositiva un poco el resumen de todo lo que os hemos ido contando, quizás lo más importante, porque yo entendemos que vosotros como gestores es, bueno, y de lo mío, que a mí las anguilas de Menorca, ¿qué hago con ellas? ¿Cómo están? Pues así la respuesta mágica pues no la tenemos, pero sí que queremos dejar aquí algunas pinceladas. Y por ejemplo es que el nematodo exótico ya estaba aquí, lo teníais ya Lluís ya lo había visto antes, nosotros no teníamos constancia, no sé si había... claro, por eso nosotros estuvimos buscando y decíamos, pues ¿será que nadie lo ha mirado antes? Bueno, pues sí se lo habían mirado, pues corroboramos que seguís teniendo el parásito, que no sé si también estaba ya en Mallorca.
Vale, pues a lo mejor luego alguien de los que está en streaming nos lo dice y nosotros tampoco hemos sido capaces de encontrar datos publicados de que hubiese estado ya descrito. Pero tenerlo lo tienen ya las anguilas, tanto en Mallorca como en Menorca. Bajas prevalencias, intensidades bajas. O sea, de momento, pues tampoco es un problema grave. De los virus, solo se ha detectado en Menorca 1, en el Mallorca los 2, pero las prevalencias bajitas, ¿vale? El porcentaje de grasa en las anguilas de Mallorca es bastante inferior a lo recomendado. En relación con los metales pesados, lo que ha comentado Diego, que las características químicas de las dos poblaciones, de Mallorca y de Menorca, son diferentes, tanto en los elementos esenciales como en los tóxicos. Que las concentraciones de endrin son demasiado altas en las anguilas de los dos ecosistemas, pero especialmente, esto está equivocado, ¿no? ¿No eran especialmente en las de Menorca? Creo que está equivocado, aquí debía de poner Menorca. Que no se han detectado PCBs en las anguilas de Menorca, no todo va a ser malo. Aquí no tenemos, en las anguilas, no tenemos PCBs. Y que la superóxido dismutasa podría ser un buen indicador del efecto de mercurio y plomo en las anguilas. Y por último, bueno, que en general el efecto de todas las actividades humanas, actividades antropogénicas, la agricultura, todo lo que ha estado comentando Diego, que si los productos que se utilizan para piojos, para perros, para tal, que se refleja en los contaminantes que las anguilas bioacumulan. Y bueno, como no podía ser de otra manera, hay que agradecer pues toda la gente que ha hecho posible que nosotros hayamos accedido al material sin el cual pues no podríamos haber trabajado. Así que pues nada más, si tenéis alguna pregunta. Ay, bueno, si queréis, dejo esta. Gracias. Si queréis nos sentamos aquí y nos preguntáis o... Hay que usar el micro porque así nos pueden escuchar desde el streaming. Cedemos la palabra a quien... Venga, David Carreras, director del OPSAM, tiene una pregunta. ¿Podéis poder volver a poner las conclusiones? Es para, ya que es el resumen final, pues para que nos queden claros los conceptos a todos. Creo lo que habéis comentado del endrin, creo que es correcto, como, bueno, según lo que habéis dicho, que es correcto, las concentraciones más elevadas eran en Mallorca, pero aquí había mayor frecuencia, creo que eran. Tenéis que acercaros al micro, por favor. Las concentraciones eran más altas en Mallorca, pero en menor número de ejemplares. Exacto, aquí frecuencia. Podéis verlo con, si me permitís, el puntero. ¿El micro está por aquí? Vale, pues voy a intentar que se me escuche y así os lo pongo. Fijaros, esto sería Menorca, y si os dais cuenta, las concentraciones, por ejemplo, en este caso, son 10 veces más bajas, pero en un 70%, eso es una concentración media. Está en el 70% en 21 ejemplares, mientras que aquí aparecieron 2 y las concentraciones son más altas. En el caso del endrin, tenemos que aparece en el 43% y en el 64%, pero fijaros, las concentraciones son más altas, siendo un porcentaje también elevado en Mallorca. En Mallorca es más del doble y no estaríamos diciendo que es una cosa puntual, porque aquí aparecen en el 43%, sí que es verdad que aquí aparecen en un porcentaje mayor. La procedencia del endrin, bueno, estamos hablando de productos que están prohibidos. Hay una realidad con el tema... ¿Está prohibido el endrin? Sí, normalmente todos estos productos están prohibidos, pero hay una realidad con el tema de estos productos, y es que, como ya he dicho antes, pueden seguir quedando en los suelos. El endrin es un estereoisómero
del dieldrin, y el dieldrin es un epóxido del aldrin, es decir, están relacionados, y el aldrin se ha utilizado, antaño se utilizaba en suelos directamente, de manera que, bueno, lo que hay en el suelo, pues a través de arrastres, en momentos puntuales, puede llegar. Y luego hay otra realidad, que no quiero decir que aquí pase, pero que este tipo de productos tenía una gran eficacia, muy grande, y hubo un momento en el que se retiraron todos del mercado, pero en determinadas zonas agrícolas pues se han seguido almacenando y se han seguido utilizando. ¿Y por qué? Porque funcionaban bien. Entonces, en teoría no tienen por qué ser, pero podría darse el caso que algún vertido puntual podría ocurrir. Insisto que no está verificado. Sí que nos ayuda mucho, por ejemplo, conocer las ratios entre el DDT y sus metabolitos. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos, en el caso de Mallorca, vemos que aparecen más metabolitos del DDT que en el caso de Menorca. En el caso de Menorca, estos dos metabolitos no aparecen, y en el caso de Mallorca sí que aparecen todos los metabolitos. Cuando aparece el metabolito es porque el vertido es antiguo y se ha metabolizado, mientras que cuando aparece el DDT el vertido es más reciente. Es decir, cuando la ratio está a favor del DDT, pues quiere decir que hay. Evidentemente las concentraciones no son altas tampoco, pero son la evidencia de que... Pero es que esto pasa en todos los sitios, es decir, cogemos huevos de animales, cogemos en el Mar Menor, cogemos en todos los sitios y al final algo hay. ¿Por qué? Pues porque lo que he comentado antes, son tan persistentes que no se degradan y siguen apareciendo. El problema puntual del endrin no lo sabemos, ahí lo dejo. Los porcentajes han sido elevados en cuanto al número y las concentraciones más del doble en Mallorca. No lo sé, no os podría decir si se trata de una cosa puntual, se trata de un vertido antiguo y que está ahí. Pues yo, en ese sentido, intentaría analizar con más matrices biológicas, intentar hacer algún seguimiento en zona agrícola o incluso con más peces que puedan ser un poco las presas de las anguilas y ver si efectivamente este patrón se mantiene. Sí, quería comentar para los que estáis por streaming que el tema del chat no se puede habilitar, pero podéis enviar las preguntas o aportaciones al correo electrónico ime.menorca@gmail.com. Digo, porque hay una persona que está pendiente y podéis hacer las aportaciones, preguntas o que queráis. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, Luis Cardona pide la palabra. Vale, hola, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Solo quería hacer un comentario sobre los datos de estructura de tallas. Ya habéis dicho vosotros que lo que teníais era una foto fija de un momento determinado en muestreo. En la Albufera, cuando nosotros estudiamos las capturas de anguilas comerciales, vimos que había una correlación muy marcada entre las capturas comerciales y la pluviometría en la cuenca 3 años antes. Es decir, el grueso de lo que se captura son animales que se capturaban, eran animales de 3, 4 años. Entonces, los años que había mucha lluvia y que había una descarga fluvial muy elevada, nosotros suponíamos que el reclutamiento de angula era mucho mejor, porque la pluma era mucho más fuerte. Con esto quiero decir que, en el caso de la Albufera, seguramente la estructura de tallas en un momento determinado te está reflejando mucho el reclutamiento, los 4 o 5 años anteriores, que depende mucho de la pluviometría. Pluviometría entre noviembre y marzo. Con lo cual, bueno, estoy simplemente para tener en cuenta esto, que puede ser muy variable en la Albufera la estructura de tallas debido a estos cambios de reclutamiento que van muy ligados a la lluvia, que aquí es muy variable de un otoño a otro. Simplemente esto. Es interesante. Nosotros, bueno, yo no sé si tú tienes algún dato de eso en el Mar Menor. Nosotros en el Mar Menor no tenemos... El micro, por favor, que si no, no se te oye. Pero ¿no funciona? ¿Se me oye ahora? Ahora mejor. Vale. Ahora. Pues nosotros, yo por lo menos no tengo datos de eso. No sé si hemos hecho, si tú sabes algo, si en el Mar Menor, que tenemos datos de pesquerías de hace muchísimo tiempo, si se puede, si tú tienes algún dato de la relación con la... No hemos relacionado con eso. Estamos relacionando con los episodios de eutrofia. Sí, acércate al micro, por favor, que si no, no se oye en streaming. Estamos relacionando con episodios de eutrofia, eso se está haciendo ahora en los estudios, pero no tenemos la relación con... En el Mar Menor
tenemos sequía perpetua, vamos por allí no llueve casi nunca. Claro, nosotros no ¿sabes? tenemos aporte de... La laguna no tiene aporte de agua dulce, no tenía antes aporte de agua dulce desde que empezó el trasvase Tajo Segura, pues ahí ya hemos empezado a tener y con ello los problemas, ¿no? Pero es diferente Pero no es lo al mismo. origen Sí. biométrico, sí. Es que el Mar Menor es mucho más grande, es permanentemente hipersalina, la entrada de agua dulce, así que puede llegar por las Ramblas, es mucho menor, la albufera es muy pequeña y la salinidad puede fluctuar enormemente en función de lo que lleva un otoño u otro. Entonces, es mucho más Claro. sensible, por lo tanto, la estructura de tallas es mucho más variable. Es interesante. ¿Alguna otra intervención? Si dices quién eres y así que... de la estación Jaume Ferrer. Yo quería saber, con todos los factores que habéis encontrado, cómo prevéis la migración de los individuos de la albufera de Esgrau. Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo, por ejemplo, creo que las de la Comunidad Valenciana tienen pocas papeletas para llegar, pienso yo, ¿eh? Las de los otros 3 ecosistemas un poquito más, y en concreto, en mi opinión, de los 4 que hemos mirado, las que mejor están para mí son las de Menorca. Si llegarían, no lo sabemos, pero son las que mejor están de los 4 que hemos mirado. Claro, hay que tener en cuenta que las anguilas de Menorca son anguilas que están plateando, o sea, no han terminado su desarrollo y ya tienen un porcentaje alto de grasa. O sea que es de suponer que cuando lleguen a ser plateadas y el momento de la migración hayan alcanzado unos buenos niveles, al menos de grasa que les permita mantener la migración. Luego habría que ver cómo ha ido el desarrollo gonadal, porque si estos contaminantes presentes, las infecciones por parásitos, han influido sobre el desarrollo gonadal y que luego la transferencia energética de hígado a gónadas pues sea la adecuada o no. En fin, es complejo. Pero bueno, de los que hemos mirado son las que Tendría mejor más están. Y papeles. lo bueno es que aquí ya está una medida que parece obvia y de cajón, y es que no se deberían pescar. Obviamente hay intereses económicos, no es tan sencillo prohibir la pesquería. Vosotros lo hicisteis afortunadamente hace años, entonces aquí en Menorca, y además no tenéis barreras que les impidan la migración. Con lo cual, si ellas quieren migrar, van a poder hacerlo, que no es lo mismo que pasa en otros ecosistemas. Entonces, aquí esa medida ya la tenéis. Por ejemplo, en Murcia lo que hacemos es, la pesca se ha reducido en los últimos años, la temporada se sigue pescando, pero se ha reducido la cuota que se puede pescar y la temporada de pesca, intentando dejarles abierto los meses en los que ellas tienden a hacer la migración transoceánica, pues ahí no pescarlas. Pero, en mi opinión personal, no deja de ser... ¿Qué más da que la pesca es de amarilla que las estás pescando? Lo mejor sería no pescarlas y compensar a los pescadores con otras cosas, dejarles pescar más cuota de dorada, lo que fuera, ¿no? Eso ya son medidas que vosotros, los gestores, tendríais que hacer. Pero bueno, esa medida ya la tenéis aquí en Baleares, no las pescáis, tenéis prohibida la pesca, que está genial. Hola, yo soy Agnes, la técnica del Parque de Albufera de Esgrau. Bueno, primero de todo, agradecer muchísimo este retorno de la información, porque bueno, colaboramos en el muestreo y de las 30 anguilas pues vemos que han dado mucho fruto, ¿no? Y agradecemos muchísimo este retorno. Y con lo que comentabas ahora y con lo de las edades, que lleva un poco de lío, ¿cuántos años más o menos se supone que tarda en platear? O sea, ¿cuál es la época esta de migración que se supone que quieran salir? La época de migración varía según las zonas del área de distribución de la anguila. En el área ICES, o sea, en la cuenca atlántica, parece que empieza a migrar antes. Por octubre, noviembre, empiezan a migrar. En la cuenca mediterránea empiezan a migrar un poco más tarde, de diciembre a marzo, más o menos. La edad de migración depende también. Pero, por ejemplo, nosotros lo que hemos encontrado en el Mar Menor
es que tenemos anguilas plateando, que son más jóvenes que las anguilas plateando que hay en la cuenca atlántica. O sea que probablemente en la cuenca mediterránea, que originariamente se pensaba, esto por tradición científica y no sé qué, que el Mediterráneo no aportaba mucho al pool de anguila europea que va a reproducirse en el Atlántico, que se ha visto a posteriori que sí, que los aportes que tenemos son muy importantes y que la mayoría, por supuesto por la orografía que tenemos, son de lagunas costeras y que llegan a aportar puntualmente, no, puntualmente en general como media, mayor cantidad que los diferentes, que la cuenca atlántica. Y ¿se me ha oído la pregunta? La edad. Entonces, nosotros tenemos en el Mar Menor, la edad media es en torno a los 4 años, lo mismo que en Menorca, y tenemos anguilas plateando sobre los que tienen, la edad máxima que hemos encontrado son 8 años. O sea, que a partir de los 8 años pues pueden migrar. Y yo creo que debe ser la tónica habitual en general en el Mediterráneo. Bueno, yo quería aportar una cosa, y es lo siguiente, como bien ha dicho, no sé si ha sido Pilar o Elena, las condiciones ambientales, climáticas a nivel global están cambiando y puede ser que eso le afecte de alguna manera. Antes os hemos comentado que intentamos aprovechar al máximo todo el material que nos da la anguila para que en un momento determinado, cuando podamos y con recursos, podamos procesarlo. Una de las cosas que estamos también intentando procesar y conocer son las estructuras óseas, los otolitos de las anguilas, porque nos aportan muchísima información. De hecho, en un estudio previo que hicimos en el Mar Menor, claro, por unos cambios que aparecen en el otolito cuando se produce la metamorfosis, en el momento en el que entra en el Mar Menor, llegamos a comprobar qué edad tenían las anguilas cuando entraron en el Mar Menor. Y creo que había variado con lo que decía la bibliografía, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco, pero la bibliografía decía una cosa y nosotros, a raíz de ese estudio, encontramos que había cambios cuando deberían de haber pasado una serie de meses para llegar hasta el Mar Menor. Sí, sí. Había cambios, ¿verdad? Lo que detectamos nosotros es que por la situación del Mar Menor y teniendo en cuenta que siempre se ha dicho que las angulas se dispersan utilizando la corriente del Golfo que sube y cuando llega a la altura de Inglaterra más o menos, baja un brazo y el otro sube para arriba, hacia Noruega y tal, ¿no? Pues que ese era el recorrido que seguían las angulas. Entonces, lo inmediato era pensar que, claro, luego bajan, se tienen que meter en el Mediterráneo, llegar, que tardarían más tiempo. Pero, sin embargo, en las lecturas que hemos hecho de crecimiento diario, hemos podido comprobar que los días que tardan en llegar a la laguna, al Mar Menor, son menos de los que llega a cualquiera de sus puntos en la cuenca atlántica. O sea, parece ser que las angulas están cogiendo pues, un desvío que hace que lleguen antes. Cogen un ramal de la corriente del Golfo que sube, que va más baja, que luego cuando va a llegar hacia el continente europeo baja y se transforma en la corriente atlántica, que tiene unos brazos que se meten en el Mediterráneo. Entonces, hay una parte del pool de angulas que vienen por este ramal y se meten al Mediterráneo. Entonces, son más pequeñas y más jóvenes, pero la tasa de crecimiento dentro del mar Mediterráneo, lo que puede estar muy favorecido por las temperaturas que tenemos, tiene una tasa de crecimiento más rápida. Entonces, tenemos anguilas que son un poco más pequeñas o más pequeñas que en el Atlántico, pero que son capaces de migrar quizá antes. A lo que quería referirme precisamente es a eso, que quizá también hay que tener en cuenta una serie de cambios que aún no conocemos, pero que quizá, siguiendo con el trabajo con las anguilas, pues evidentemente las herramientas están puestas a punto, los métodos para llegar a esas conclusiones existen, porque evidentemente nosotros eso no es que nos lo hayamos inventado, hemos cogido estudios de otras personas y hemos visto cuando se produce ese cambio y hemos contado los anillos directamente. Entonces, bueno, hay muchísima información, lo que pasa es que, claro, vamos como podemos. Luego otra cosa que también es interesante, allí en el Mar Menor creemos que
el hecho de que tengan mucha comida. Es lo que también les hace que el crecimiento sea más rápido que en otros ecosistemas. Está claro que nosotros tenemos la laguna está eutrofizada, eso es evidente, hay mucha comida. Hicimos un estudio, comparábamos la condición corporal de anguilas que habíamos muestreado antes del 2016. Bueno, como sabéis, el Mar Menor, como lo sabe toda España y todo el mundo, qué tristeza más grande, el Mar Menor está fatal. Este verano mejor, que vamos mejorando, que conste en acta. Entonces teníamos anguilas cuando hubo un pico muy importante de anoxia, fue en el 2016. Entonces cogimos anguilas que habíamos muestreado antes, o sea, tiramos de archivo y comparamos con datos de anguilas cogidas en el 2016, en el 2017 y mirábamos la condición corporal, o sea, cómo estaban de gorditas respecto a la longitud, y parecía que no solo no les afectaba para mal, sino que les afectaba bien, es decir, que estaban más gorditas las de los años en los que la eutrofización era mayor. Claro, siempre al punto de que llegue a la anoxia. Cuando llega a la anoxia ha habido mortalidades de peces, las anguilas también se nos han muerto. Es decir, mientras no se llega a ese punto, lo que tienen es mucha comida. Las anguilas, cuando miden, se calcula que menos de unos 20 centímetros, se están alimentando de larvitas de otros peces, de huevos, de insectos, y ya cuando tienen más de 20 centímetros se alimentan de otros peces. Esos años ha habido mucha comida para ellas. Entonces, mientras no se llegaba a la anoxia, desde el punto de vista de la condición corporal, para ellas no era un problema, y por eso también creemos que por eso también crecían más rápido. Y eso también se ha visto con la dorada y con otras especies de la laguna, que mientras no se llega a esa anoxia, ha habido años en los que los pescadores han reportado pescas más grandes de algunas especies. Esto pasó también con el langostino. Por ahí quieren preguntar. Al principio del proceso de eutrofización se capturaba muchísimo más que otros años langostino, porque estaba aumentando mucho la materia orgánica, se estaba muriendo mucho ser, y la materia orgánica estaba aumentando mucho en el sedimento, y entonces ellos pero ya llegó el momento de la anoxia total y cayeron las capturas marcadamente. Con lo cual todo es un sumatorio al final, ¿no? Características ambientales, presencia de contaminantes nuevos, antiguos, naturales, antropogénicos, especies exógenas, o sea, exóticas como el anguilícola, virus nuevos, modernos, que los que no sabemos, cualquier día nos dicen que son el origen del coronavirus y no lo tendremos que creer. Luis Cardona pedía el micrófono, adelante. Sí, referente a la dieta, que no sé hasta qué punto puedo explicar algunas de las diferencias que habéis comentado entre las diferentes poblaciones. En el caso de Esgrau, tampoco está publicado, se alimentaban básicamente de larvas de quironómidos y de un isópodos, Phaeromocheri. Esto era básicamente la dieta finales de los 90, principios de los 2000. Ahora no sé lo que comen, pero... La naturaleza del ecosistema. Como ahí hay más agua, de aguas salobres o más dulces, tienen esa dieta. En el Mar Menor, como es hipersalado, pues tienen dentro de su dieta hay pequeños góvidos, o sea, peces pequeños, quironómidos no. Sí, bueno, palaemons y crustáceos pequeños, básicamente, pero tienden a ser piscívoros. Menor se abrieron estómagos y sí, claro. Sí, del Mar Menor sí lo hicimos, pero claro, pero que tienen menos, hay algún insecto, pero no es lo fuerte de la alimentación ahí. Aprovecho para animar a los que están viendo por streaming que hagan sus preguntas o aportaciones en el correo electrónico ime.menorca@gmail.com. Eso no significa que aquí, damos la palabra a quien lo pide. La pedía Ricard Borràs. En el Mar Menor, mientras le llevas ahí el micro, en el Mar Menor el metal pesado que más detectamos, como dijo antes Diego, era el plomo. Y eso en nuestro caso sí que tiene una explicación muy sencilla, que es la minería. Y durante siglos se ha explotado los minerales de la zona. Las minas de la Unión eran muy conocidas, y aunque hace ya 100 años o así que paró la minería, los restos están ahí, y cuando hay lluvias torrenciales, nosotros no tenemos lluvias, pero cuando las tenemos son torrenciales, entonces eso acaba en los sedimentos. O sea, en nuestro caso era esperable, o sea, es muy fácilmente explicable que de los metales pesados el único que puntualmente estaba en algunos animales alto era el
el plomo. Claro, aquí, perdón. No, que aquí el siguiente paso sería hacer una caracterización geológica, aparte de usos de los que haya habido en torno al parque, ¿no? También hacer una caracterización geológica de la zona, porque si hay acuíferos que están aportando agua a la albufera y están arrastrando metales, pues este puede ser también el origen. El Mediterráneo es rico en mercurio, por ejemplo. El mercurio es rico, o sea, el Mediterráneo es rico en mercurio, más que en otras zonas, pero bueno, cuando hablamos de riqueza no hablamos de unas concentraciones excesivamente grandes, quiere decir que está presente y al final pues termina subiendo los porcentajes, subiendo las concentraciones un poco. Eso está ahí, eso no lo podemos evitar. ¿Sí? Yo quería preguntar, porque en el 2018 tuvimos un episodio de mortalidad masiva en la albufera de Esgrau, tanto de peces, que al final acabaron también por caer las anguilas, y bueno, la mitad de los que están aquí retiraron miles y miles de anguilas. O sea, el número exacto yo no lo sé, pero eran números desorbitados de mortalidad. Creo que ha pasado alguna vez más, y debido a episodios de anoxia, y la pregunta es, o sea, ¿qué impacto? Bueno, lo que luego vemos es que parece que no ha pasado nada, porque luego vuelven a aparecer anguilas y no sé el impacto que puede tener estas mortalidades masivas en la población, primero de la albufera y luego a nivel mundial. A nivel mundial entiendo que debe ser mínimo, pero quizás unas eutrofias de estas reiteradas en bastantes lagunas, que es una cosa que quizás ahora con el cambio climático va a ser más recurrente, pues sí que puede llegar a tener un impacto a nivel mundial en las poblaciones. Parece que a nivel local, a mi impresión, no es muy relevante, supongo que porque después van entrando angulas los años siguientes que van repoblando la albufera de forma rápida. Pero no sé, a ver qué opináis de los impactos de estas mortalidades y, sobre todo, si tenéis alguna idea para evitarlas, teniendo en cuenta que conocéis ya la albufera, cómo funciona, el sistema de compuertas y tal. Bueno, resulta que, por ejemplo, Francia, Italia, Grecia son riquísimos en lagunas costeras, tienen muchísimas lagunas costeras, y los episodios de mortandad veraniega eran algo frecuentes. Incluso en la laguna de Venecia, que es más grande, más oxigenada, bueno, pues súper contaminada y tal, pues estaban descritos que todos los veranos pues había picos altos de anoxia que producían mortandades masivas. En la mayoría de las lagunas de estas zonas se ha solucionado el problema porque han realizado una regulación mediante esclusas de la renovación de agua en la laguna. Entonces, abrían para que saliera más agua y cerraban cuando había más aporte de agua dulce. O sea, introducían como un factor que removiera, ¿no?, las masas de agua en el interior. El problema que veo yo ahora es que, como ha disminuido tantísimo la llegada de angulas a todas partes, la repoblación de todos estos ecosistemas que no están regulados, como pueden ser la laguna de Esgrau, la albufera de Esgrau, el Mar Menor, etcétera, pues están bastante comprometidos. Allí, por ejemplo, en el Mar Menor, que están discutiendo entre el Gobierno central y el autonómico eternamente qué probar y qué hacer. De momento, este verano, lo que sí que han hecho, que no es la solución del problema, pero es por lo menos un parche para que no se produzcan episodios de anoxia, es la retirada de toneladas y toneladas de materia orgánica. De algas. Las retiran para que no contribuir a que haya más algas en descomposición, que eso hace que en última instancia al final hay una anoxia. Entonces ellos, gestores del parque allí, han recogido todos los días gran cantidad y con eso han conseguido este año que, a pesar de las temperaturas, que el agua allí en el Mar Menor este verano fácil que haya alcanzado los 30 grados y sí, fácil, así de normal, cualquier día, si no la de calor, o sea, temperatura.
y no hemos tenido episodios de mortalidades este verano, y la transparencia, los datos, bueno, el Mar Menor debe ser el mar más controlado que hay ahora en el mundo. O sea, tenemos sensores por todos sitios, todo hijo de vecino, quiero decir, el IEO, el gobierno autonómico, no sé cuántos. Hay un mogollón de datos y todos los datos indican a que los niveles de transparencia son mejores, bastante mejores que otros años. Es un parche, pero parece que eso ha funcionado. Nosotros no tenemos aporte de agua dulce, o sea, no tenemos control de... Allí no hay compuertas ni nada, ahí están las golas naturales que había, que hace ya años que una de ellas se hizo mucho más grande porque se creó un puerto y ahí es cuando empezó a cambiar la laguna. Hay debate entre la comunidad autónoma y diferentes partidos políticos sobre si esa gola hay que dragarla o no para que haya más entrada de agua del Mediterráneo. Eso de momento no se ha hecho, no se ponen de acuerdo. Y bueno, hay otro montón de medidas ahí en marcha, porque pensar es fácil, aquí todo el mundo tiene sus ideas y planes, hay muchos, pero que hayan hecho este año y que parezca que ha dado efecto la retirada de materia orgánica, en nuestro caso de algas. Pero de todas formas hay que tener en cuenta una cosa, y que eso puede pasar en cualquier laguna, y es que aunque la claridad del agua aumente y aparentemente esté muy bien, los procesos que se desarrollan en el sedimento continúan. Entonces, que uno de los factores, que es el sombreado que provoca la proliferación masiva de fito debido al gran aporte de nutrientes, disminuye, o desaparece, le quita importancia al proceso, pero no hace que desaparezca. O sea, sigue ahí. Y hay que llevar mucho cuidado con este tipo de análisis, porque se nos puede ir de las manos, que es lo que hacían también nuestros gestores. O sea, que al principio veían que el agua, después de nuestro primer bloom, se había puesto más clara, y ellos pensaban que por media gestión que habían hecho ya la cosa se estaba solucionando, pero no, luego nos vino la mortandad masiva. Lo cierto que dice Pilar es que efectivamente la eutrofización ha provocado un incremento importante de algas tipo enteromorfa, y esto en superficies y en zonas lagunares, que se han retirado, y eso ha disminuido el aporte de materia orgánica, claro, al sedimento. Y sin querer entrar en polémica, sabéis que tenemos un nuevo amigo, tanto en el Mar Menor como aquí, que se llama Calineste Sabidu, el cangrejo azul. El cangrejo azul, que también pues no se lleva muy bien, ¿no?, con la anguila. No. Entonces es otra cosa que, de hecho, en el delta del Ebro, que desconocemos ahora. Han disminuido muchísimo las capturas porque el cangrejo está haciendo estragos importantes. ¿Sí te presentas? Yo soy Olga, soy del IEO, de Baleares. Y bueno, quería preguntar un poco por cómo está la población en Esgrau, si habéis prohibido, creo que no se capturan anguilas, ¿no?, ahora. Y bueno, si tenéis algún seguimiento, ya me cuentas. Bueno, pues en cuanto a la población de anguilas, realmente no tenemos información porque no hemos hecho un estudio de la cantidad de anguilas que hay en estos momentos, más allá de los estudios que se han hecho por parte del IEO y de la Universidad de Murcia. Sí que nuestra intención es hacer un estudio sobre qué población hay en la albufera para saber qué es lo que hay, sobre todo qué especies y qué estimación poblacional. Es muy complicado hacer, bueno, Luis seguramente puede dar más información y a lo mejor puede informar. Sí que es verdad que la pesca se permitía hasta hace unos años. En el nuevo plan Retor de Uso y Gestión se condicionaba la pesca a que se desclasificara como especie en peligro de extinción según la UICN, cosa que ahora mismo no ha ocurrido. Por tanto, en la práctica está prohibida la pesca en la albufera de Esgrau hasta que salga de esa categoría de en peligro de extinción por parte de la UICN. Y la otra cuestión... Claro, en cuanto al seguimiento de las poblaciones es muy complicado hacer más allá de hacer pescas y hay una metodología para poder saber qué población hay, qué características. Lo que sí que
miraremos por parte del equipo gestores de contratar algún estudio para tener una idea, no solo de las anguilas, sino de las poblaciones y de las especies de peces y en este caso de anguilas también, que habría. Pero vamos, son estudios muy complicados de hacer, en la albufera es complejo, pero bueno, al menos sí que lo intentaremos que se haga algo. Y no sé si hay algo más. Sí, perdón, claro. Me gustaría saber si en las otras zonas que habíais estudiado y tal, si hay un seguimiento de las poblaciones o solamente es un seguimiento de la actividad pesquera, o sea de las capturas. O sea, ¿cómo con esta tasa de disminución de las poblaciones que habéis expuesto, pues realmente si hay un compromiso de seguimiento o cómo se está gestionando? A ver, hasta donde yo sé, en el Hondo, hace unos años, no sé si fueron los de ANSE o hubo algún proyecto de investigación que también intentaron pescar anguilas en el Hondo y ver cómo estaban las poblaciones. De hecho, nosotros tampoco no nos daba tiempo para entrar en detalle, pero de las 30 anguilas que hemos muestreado y que os hemos puesto aquí como que los resultados son del Hondo, en realidad, para deciros la verdad, solo 5 son del Hondo, de lo que es la parte del parque, porque el Hondo son 2 parques naturales, el Hondo y Santa Pola, interconectados por un montón de canales de riego. De hecho, el Hondo no es un parque natural, o sea, es una zona creada artificialmente, son balsas de riego que se crearon en principios del siglo XIX, rey Alfonso XIII, me lo estoy inventando así un poquito sobre la marcha, y a partir de ahí se ha creado un ecosistema que ahora es parque natural, pero que es administrativamente es complejo porque eso es de una empresa, la empresa Riegos de Levante, que a la vez también la comunidad autónoma tiene ahí a metido mano, quiere decir que lo controla porque ahora es un ecosistema natural. Entonces, en la zona que sí que es parque, ahí ellos pusieron anguilas, o sea, pusieron nasas para pescar anguilas y no consiguieron pescar, y nosotros solamente hemos conseguido pescar 5 anguilas. En la zona que no es parque, que son lo que ya está fuera, que es Santa Pola, y la zona con mogollón de canales para el riego, ahí hay empresas que las pescan y las venden. Entonces, las otras 25 se las compramos a la empresa esta, a los pescadores, a la Cofradía de Pescadores de Santa Pola. Y, de hecho, en las cosas que hemos publicado, nosotros no decimos el Hondo, sino decimos el Hondo Santa Pola, ¿vale? Para ser exactos. Con lo cual, seguimiento de las pesquerías, habrá de la pesquería por parte de Santa Pola, seguro que lo hay, unos registros, y en el Hondo es que prácticamente ya no les queda, no tienen casi nada. En la albufera de Valencia tienen control por las pesquerías, igual que en el Mar Menor, tienen que dar un registro de todo lo que se captura, de las tallas, bueno, hay bastante control. Y aquí en Baleares, pues yo creo que ya hay mucho menos. Está prohibida la pesca en ambos ecosistemas y yo no sé si hacen seguimiento en Mallorca, ¿no? A lo mejor alguien de los que están en streaming nos lo puede decir. Los planes de gestión del anguila de las comunidades autónomas contemplan el seguimiento de las poblaciones, pero casi siempre bajo un punto de vista pesquero. Luego hay iniciativas de universidades que hacen estudios puntuales sobre las poblaciones de anguila, por ejemplo, en el delta del Ebro y en el norte de España, por ejemplo, en los ríos, el seguimiento que se hace es mayor. La comunidad foral de Asturias hace seguimiento, pero casi siempre van dirigidos a un control pesquero, aunque siempre se obtienen datos biológicos. O sea, todos los años, cada demarcación, que suele coincidir con cada comunidad autónoma, tiene que presentar los datos a la Unión Europea del seguimiento de las poblaciones. En el caso de Murcia se presentan los datos fundamentalmente de lo que es la pesquería, porque ahora mismo la anguila en la región de Murcia antes estaba en muchos sitios, luego quedó relegada solamente al Mar Menor.
En los últimos años, y gracias a mejoras que se han hecho, la anguila está colonizando otros sitios. Por ejemplo, está volviendo a entrar en el río Segura, que es uno de los ríos más intervenidos y controlados, porque nosotros no tenemos agua y la que tenemos que regularla. Pero se han puesto medidas, se han puesto rampas para que suban las anguilas, se ha hecho repoblación, se ha hecho cosas y volvemos a tener, poquitas, pero volvemos a tener anguilas en el río Segura. Entonces sí que se está haciendo un seguimiento y se presentan datos a la Unión Europea. Aquí en la Comunidad de Baleares seguro que tiene que presentar sus datos, pero no sé exactamente qué datos qué seguimiento dice que hace. No lo sé. Sí, le he pedido a Luis Cardona que haga una intervención que explique un poquito más el tema de seguimiento de anguilas, cómo funciona y ante la duda que surgía en el público. Sí, a ver, normalmente, como habéis dicho, la mayor parte de los datos que se reportan son estadísticas pesqueras, porque es lo que es fácil de tener. Hacer estimas del tamaño de población de la anguila es complicado, sobre todo en lagunas costeras. Es decir, en ríos es relativamente fácil si tú puedes hacer pesca eléctrica, ¿vale? El problema es que cuando te vas a una laguna costera no puedes hacer pesca eléctrica, y como el agua es turbia y además la anguila está enterrada, tampoco puedes hacer censos visuales, que es lo que haríamos en el mar. Con lo cual, la única opción que te queda es captura, marcado, recaptura, que es lo que hicimos en Esgrau hace 20 años. Pero lo hicimos hace 20 años porque en aquel momento existía una pesquería y nosotros llegamos a un acuerdo. Todas las anguilas que nos capturéis de noviembre a diciembre nos las guardáis vivas, y eso nos daba muchos animales para marcar, soltar, y luego el resto del tiempo, Marta, que ya no está aquí, se encargaba de ver qué animales había marcados. Y eso nos permitió hacer un estudio, una estima del tamaño de población en aquel momento. Ese dato está, ese sí que está publicado. Pero tiene un intervalo de confianza bastante grande, porque las recapturas fueron relativamente bajas. Entonces, hace unos meses el parque me preguntó si se podría volver a hacer esto. En su día lo pudimos hacer porque había pesca. Entonces, durante 2 meses alguien nos acumuló, ahora no me acuerdo, pues muchos ejemplares de anguila que luego nosotros marcamos. Para poder hacerlo, habría que hacer un esfuerzo de captura enorme, porque si con aquel número de animales, que no me acuerdo cuánto era, el volumen de recapturas era pequeño, o sea, con marcar 70 animales no vas a tener ninguna recaptura. Entonces, el esfuerzo que requiere tener una estima, se puede hacer, pero requiere mucho esfuerzo. Entonces hay que valorar... Y dinero. Claro, sí, claro, si esfuerzo todos vamos y a dinero. lo mismo. Entonces hay que ver si realmente vale la pena hacerlo o no. Técnicamente se puede hacer. Quizá tendría sentido porque seguramente es uno de los pocos sitios donde hay una estima del número de animales que hay en una zona con una superficie conocida hace 20 años. Entonces todo lo que habéis presentado del declive son datos pesqueros. ¿Qué ha pasado ahora? O sea, ¿ahora hay realmente un 5% de lo que había hace 20 años? ¿Un 25%? No lo sé, no tengo ni idea. Entonces, igual desde este punto de vista sí que sería útil, porque seguramente es uno de los pocos sitios donde hay datos independientes de la pesquería. Todo lo demás son caídas del rendimiento pesquero. Entonces, bueno. Sí, esa era la situación, lo que intenta explicar, que claro, antes se permitía la pesca, había pescadores que sí que tenían capturas y era prácticamente más sencillo. Ahora es más complicado, pero bueno, eso no quita que al menos lo estemos mirando. Sí, Olga. Solo una pregunta, Luis, simplemente haciendo un seguimiento con los artes de pesca tradicionales, ¿no se podría sacar un índice de abundancia? Y eso seguirlo en el tiempo, quizás, o sea, sin marcado recaptura, si tú no estás extrayendo y solamente es cuando entran, cuando salen, migraciones, ¿no? ¿No se podría de una forma más simple incorporar ese seguimiento? A ver, la respuesta. Okay. Tú puedes estimar una captura por unidad de esfuerzo, como en otras pesquerías, pero en el caso de la anguila hay que tener presente 2 cosas. El volumen de captura de una noche depende de la luna y depende de la descarga fluvial. Y eso te mete muchísimo ruido. Es decir, las pescas tendrían que ser estrictamente en las mismas condiciones para que fueran comparables. Y eso es luna y descarga fluvial, o sea, corriente. Si tú pescas en un día del mes de noviembre sin luna y que haga 2 semanas que no llueve,
la captura va a ser muy diferente si pescas un día que hay luna llena o justo después, como decíais, en plena ciclogénesis explosiva, Claro. en el mes de diciembre, que los bichos se mueven mucho. A nosotros nos vino genial. Claro. Pillamos el último avión que salió de Alicante. O sea, nosotros habíamos cogido los vuelos para cuando había luna nueva, que eso lo puedes controlar, ¿no? En invierno, con luna nueva, tal. Tuvimos la puñetera suerte de que pillamos el último vuelo antes de que cerraran el aeropuerto de Alicante. O sea, estábamos plantadas aquí, ella y yo, cuando el mogollón se estaba moviendo y nos vino fenomenal porque pillamos anguilas sin problema. Pero también hemos tenido experiencias de ir todos los meses del año, los días de luna nueva, a intentar pescar angula en el Mar Menor para ver cuándo entra. En todo un año cogimos una angula, que nos hemos comido más mocos y más noches ahí. Por eso digo que estandarizarlo puede ser difícil en el caso de la anguila, porque depende mucho de estas dos cosas. Entonces, bueno. Depende mucho del sitio donde los estudies. En el Mar Menor. No, que Pero hay alguien al otro lado, ¿no? Hola. Digo que sería interesante repetir el estudio de Lluís Cardona, que se hizo en el 90 y en el 2000, 2001, 25 años después, quizás valorar si realmente vale la pena el esfuerzo. Yo creo que sí. Y aparte hay bastantes manos, incluso se podría rescatar o ofrecerle al pescador antiguo. De aquí salís con trabajo, ¿eh? Yo no sé si os trae cuenta venir, ¿eh? O sea, Bueno, es que el personal tiene que utilizarse. A ver, la cuestión es que, bueno, es simplemente repetir el estudio de Lluís Cardona y luego lo que dice... ay, no me acuerdo. Olga, ostras. Lo que dice Olga, que establecer un seguimiento mínimo con las mismas condiciones y también pedir el esfuerzo para que haya disponibilidad nocturna y para poder llevar a cabo las pesquerías. Pero es decir, foto actual sería interesantísimo y luego seguimiento al menos de mínimos. Y una cosa, teniendo en cuenta cómo está la especie, que tampoco es cuestión de pescar 200 anguilas o 300 anguilas, se puede hacer lo que nosotros hicimos en el Mar Menor, que nos comprometimos a volver a liberarlas al medio. Entonces utilizábamos anestésicos que no se las cargaban, al menos para distribuciones de talla y suponer la proporción de sexos, que yo creo que no se debe hacer así, pero en fin, te dan una estima, se puede hacer, ¿sabes? Y luego las devuelves al medio y tienes en cuenta la suelta, claro. Claro, nosotros lo que hacíamos era utilizar un anestésico. Bueno, aquí eso no sería problema porque no se consumen, porque no hay pesquería. En nuestro caso, que sí que hay pesquería, el MS-222 es cancerígeno, entonces no podíamos utilizarlo y luego soltar al animal. Entonces lo que hacíamos era utilizar aceite de clavo, que sí que está permitido para luego, si tú vas a consumir el animal. Sí, en esto se oye, ¿no? En esto también quería comentar, ¿no? Porque como en esta población, como está, ¿no?, la especie, pues un poco qué técnicas, o si estáis desarrollando o aplicando técnicas que sí que están bastante desarrolladas en algunos casos, ¿no?, para que poder obtener datos sin tener que sacrificar a los bichos. No sé cómo, en este caso de contaminación, no sé, no, yo sí que he tomado muestras en peces de sangre que puedes estimar, pues hormonas, pues estado de madurez, puedes estimar estrés, sí. No sé, biopsias con Luis para, o sea, en hígado supongo que no, pero bueno, en músculo sí. Bueno, no sé cómo, sí, de alguna manera, si aplicáis estas técnicas un poco que no implican... En el fondo todas son invasivas porque en el momento en el que clavas una aguja y sometes a un estrés equivalente, pues ya se consideran como invasivas, pero bueno, evidentemente no es lo mismo sacrificar al animal que tomar una muestra de sangre. Nosotros, por nuestra experiencia, el sacarle 1 mililitro de sangre a una anguila o más es fácil, es muy fácil, y el animal se va sin ningún problema, vamos.
no se muere por eso, ni muchísimo menos. Con 1 mililitro de sangre, pues para que os hagáis una idea, un análisis de esos 32 elementos inorgánicos lo hacemos con 0,1, una décima parte de ese mililitro, y con 0,4, 0,5 podemos hacer el análisis de los compuestos orgánicos. Todavía le quedaría la mitad de ese volumen sanguíneo pues, para seguir haciendo cosas, ¿no? Pero luego, evidentemente, si utilizas la sangre entera, pues ya no tienes plasma. Si quieres ver cuestiones hormonales, o si quieres, necesitas más. Pero bueno, si en lugar de coger 30, coges 60 y la idea es devolverlas al medio, pues a 30 le coges sangre para unos análisis y a las otras 30 para hacer una bioquímica sanguínea, que para hacer otro tipo de seguimiento. El análisis de cortisol es complicado porque, claro, en ese momento están estresadas. Pero bueno, igual se pueden sacar muestras de heces, se puede ver el cortisol de forma crónica, o incluso se puede hacer algún raspado de piel y se puede sacar también el cortisol en piel, de manera que hay técnica ahora mismo pues, para poder ver si el animal en un momento determinado está sometido a un estrés fuerte. Evidentemente todas esas técnicas son viables, porque incluso cortarle, hacer un pequeño raspado al animal no. Luego se le aplican antibióticos locales, tópicos, y que es lo que hacemos con otras especies, y el animal se libera y no suele haber ningún problema. Información, muchísima. Invasivo, sí, invasivo es porque se pincha, pero claro, está claro que no es lo mismo sacrificar al animal que hacer una muestra de sangre. Es como si nosotros vamos al médico y te pones súper nervioso o te desmayas, pero al final te sacan sangre y te ven si tiene las transaminasas. Y de eso queda todavía mucho por hacer. En tema de bioquímica sanguínea de muchas especies marinas, pues no se sabe si los niveles... Nosotros lo tenemos archiestudiado, en los perros, gatos, caballos está archiestudiado, pero en estas especies pues muchas veces no se sabe si todo esto, claro, se necesitan grupos control, se necesitan... Pero en el momento en el que tú le sacas sangre a un animal y luego verificas que no tiene virus, pues te sirve como modelo control. En el momento en el que tú tienes un animal que tiene virus o 2 virus o una parasitación mayor o menor y ya ves que los niveles plasmáticos de determinados marcadores bajan o suben, pues dices, bueno, esto puede ser consecuencia de ese virus o de ese parásito, más cuando la bibliografía te habla de efectos inmunitarios, etcétera, etcétera. Es decir, que herramientas tenemos. Los equipos están preparados. Afortunadamente llegan a niveles que hace 20 años no llegaban. Es decir, ahora detectamos una parte por billón y hace 20 años se detectaba una parte por millón y dando gracias. Todo eso, la tecnología ha mejorado mucho y evidentemente se le puede sacar provecho. ¿Problema? Pues la financiación. Financiación, claro. Que son análisis muy caros en general. Pero bueno. En lo que tiene que ver con los análisis de virus y de patógenos, o sea, y de parásitos, nosotros los virus los detectábamos a partir de un pool de tejidos de cada animal. Cogíamos branquia, corazón y bazo, y de ahí se hacía la PCR. Obviamente, si le coges el corazón y el bazo, pues ya como que no. Pero sí que le puedes coger un trocito de la branquia, siempre y cuando no cortes el arco branquial, le podías coger un poquito. Yo no lo he hecho nunca solo con tejido de branquia, pero habría que ponerlo a punto, que a lo mejor también es... O sea, habría que hacer ensayos previos y probar a hacer PCR solo con la branquia o con el pool de tejidos y comprobar que la eficacia, ¿no?, de hacerlo solo con la branquia. Y en cuanto al parásito, hay algunos artículos publicados que le miran el enrojecimiento en la zona anal para relacionarlo con el grado de parasitación, pero no son fiables. Y ahora mismo he de reconocer que no me acuerdo de cómo lo hacían, pero bueno, también hay gente que ha probado a ver si haciéndoles una ecografía se podían detectar los nematodos. Pero no deja de ser complicado tener ahí, no sé tampoco cómo detectar, habría que mirarlo. Hay algunas cosillas hechas, nosotros siempre lo hemos hecho sacrificando el animal, pero ya hay algunas cosas para intentar no tener que hacer cosas invasivas. En el caso hemos estudiado también anguilas del río Segura, a ver cómo estaban, y para detectar el nivel de grasa, para ver la condición migratoria, utilizamos un aparato, un lector de grasa, vamos. Pero no nos dio resultados positivos por el tamaño que suelen tener las anguilas y la curvatura. Entonces, claro, yo que sé, investigando, a lo mejor resulta que hay unos lectores más pequeñitos o algo así. Sí, es un lector que el ICES recomendaba para la anguila en caso de que no poder sacrificarla.
nuestra experiencia a nosotros no nos ha gustado mucho. Están pensados sobre todo para la industria alimentaria, para mirar el contenido de grasa pues en un filete de atún, de salmón o de lo que sea. Entonces está pensado para que tú tienes aquí el filete y apoyas el lector. A nosotros nos da mucha variabilidad porque es cierto que las anguilas tienen una diferente cantidad de grasa. La misma anguila dependiendo de la zona del cuerpo. Una anguila aquí larga, medias aquí y aquí y aquí. Y dices, vale, bien, entiendo que ahí haya variabilidad. Pero poniéndolo 4 veces aquí y que las 4 te dé muy diferente, aquí ya hay algo que no nos convencía. Pero bueno, que a lo mejor es que no lo hacían también depurar la técnica o... Cuando hagan los equipos más pequeños, posiblemente lo permitan, porque el problema es que eso tenía una superficie y cuando lo ponías encima de este pez que tiene una curvatura, no hacía contacto al 100%, se quedaba en zonas libres y a lo mejor estaba haciendo una lectura incorrecta. Y luego también quería apuntar que hay técnicas ahora muy novedosas que conoceréis seguramente, la proteómica, que te permite hacer perfiles de proteínas y detectar aquellas proteínas que pueden estar relacionadas con enfermedades. De hecho, en Murcia tenemos unos compañeros que trabajan en patología y son expertos en esta temática y analizan proteínas de fase aguda que son capaces de decir que el animal tiene una inflamación, está pasando por un proceso patológico, ¿cuál? No se sabe, pero que ese animal tiene una enfermedad. Entonces, todos los perfiles, claro, al final hay una proteína que se altera o se sube, pero claro, hay que buscarla y detectarla, ¿no? Que las herramientas están, afortunadamente, y los perfiles proteómicos pues te dan una cantidad de lecturas de proteínas grandísima. Algunas ya se saben para algunas especies, otras todavía no, pero eso es como todo, eso es empezar a procesarlas, ¿no? Pero vamos, que ese es el camino. Claro. Con especies amenazadas ese es el camino, claro. Hay que utilizar métodos. O cargárnoslas todas y ya dejarnos de... Como decía mi padre, muerto el perro, acabó la rabia. Ya, yo creo que ya estamos llegando al final. ¿Alguna última intervención? Sí. Tenemos otra petición de palabra. Adelante. Hola, buenas. Soy Leo del Parque Natural de Albufera de Grau, informador. Una pregunta que tenía es ¿qué tipo de actuaciones se podría realizar para el tema de incrementar la cantidad de lípidos para los individuos de esta especie, para poder ayudarlas? ¿Conseguir el 20 o el 40% de grasa corporal? Pues cualquier mejora que haga que la grasa la cogen única y exclusivamente de la dieta, con lo cual es que toda la gestión que se haga del ecosistema vaya encaminada a que no solo la población de anguila esté bien, sino que esté bien todo el ecosistema. Cuando el ecosistema está bien, ellas van a encontrar presas que también a su vez van a tener más condición corporal, más grasa. Es que esto es parte de la cadena trófica. Una medida destinada directamente, exclusivamente a que la anguila tenga más grasa, yo creo que no es posible. Es que todo el ecosistema esté bien, que haya más abundancia de comida. Yo implementaría medidas que fuesen destinadas a evitar la eutrofización dentro del ecosistema, de la albufera. Más renovación de agua, lo que se pudiera hacer, claro, porque... Pero de todas formas aquí también hay otro factor que no hemos hablado demasiado, que es el cambio climático, el calentamiento. Eso hace que se descontrolen los ecosistemas de forma que están fuera de nuestra intervención. Entonces, ese factor va a estar ahí, va a seguir jugando y cada vez más. El control de la pesquería no sería solamente el control de la pesquería de la anguila, sino el control de la pesquería de aquellas presas de las que se alimenta la anguila. Porque claro, si a la anguila no la pescamos, pero pescamos a lo que se comen ellos, pues tenemos lo mismo, ¿no? Entonces también sería a lo mejor hacer un estudio para ver cuáles son las presas que aparecen con más frecuencia en el estómago de las anguilas y limitar la pesca de esas presas que son las que realmente de las que se están alimentando las anguilas. Sería hacer ¿no? un estudio trófico, o sea, de la estructura trófica de la laguna y aplicar algún tipo de modelo tipo Ecopath, Ecosim, que tiene en cuenta esta estructura trófica más la influencia de otros factores. Y además se pueden ver, con análisis de PCR, por ejemplo, se puede analizar qué especies son las que están consumiendo, si están muy deterioradas ya y no se puede hacer una identificación de visu, pero él hace una PCR y puede ver si está comiendo una especie de pez o una especie de Pero vamos, otra especie. Básicamente es mantener con salud el ecosistema, lo que se pueda. Venga, a aprovechar. No, sí. Bueno, intentamos repartir las palabras, pero si no hay ninguna petición, pues bueno, adelante.
es simplemente que hay una idea que se recuperó encaminada a la gestión para evitar eutrofias, se recuperó de los papeles del parque, de los millones de papeles del parque en los cuales estaban ya, que yo lo vi, recogido la presencia del parásito, pero claro, son papeles que no se han publicado nunca y están ahí en los cajones. Pues había una idea que se ha recogido en el PRUC, que es recuperar una antigua compuerta que había en la parte alta de la Albufera, en la zona de Esprat, y reconstruir las paredes secas, de manera que cuando hemos comprobado que los episodios de eutrofia vienen en primavera generalmente, cuando entran fuertes lluvias y ya estamos en época de verano, el agua está bastante caliente y hay ausencia de macrófitos que puedan oxigenar el agua. Bueno, pues han sido estas condiciones que han generado los episodios de anoxia. Entonces, con este proyecto, que no quiere decir que se tenga que realizar ni nada, pero quería saber vuestra opinión, se pretende que el agua que viene de una torrentada en mayo, por ejemplo, que no es muy frecuente, pero hay años que pasa y cuando pasa tiene consecuencias graves, se pueda retener y no entre de golpe en la Albufera y despacito durante el resto de primavera y el verano la podamos ir soltando con las compuertas y que no venga con un aporte de nutrientes brutal que nos genere una eutrofia. Esto es una idea, está contemplada, a nivel técnico y económico no está estudiado, pero quería saber vuestra opinión a nivel ecológico, ¿qué os parece? Un tanque de tormentas, que es lo que también se está proponiendo allí estamos en una fase más avanzada, allí en el Mar Menor me refiero, está en una fase más avanzada. No sé si ha empezado la construcción de alguno, pero desde luego presupuestar, diseñar y tal, eso sí que se contempla como que, se considera que es bueno. En nuestro caso hemos tenido problemas después de las danas, claro, Además había la última dana que no recuerdo cuándo fue, hace un par de años, las imágenes aéreas de cómo estaba la laguna, totalmente marrón desde donde estaban los torrentes de agua. Era muy clara, el efecto negativo de toda esa cantidad de agua con mucha materia orgánica en suspensión era muy evidente, y sí que está pensado lo de los tanques de las tormentas, que no sé cómo de avanzados van. Están hechos, pero eso está hecho. El problema es que muchos de ellos se cegaron y no pensaron cómo limpiarlo. Así estamos nosotros. Pero lo que también se hace es un canal perimetral alrededor de la laguna en el que se recogen las aguas de escorrentía y entonces se desvía hacia el mar para que no pasen por la laguna y evitar ese aporte masivo de nutrientes. Aquí es buena idea lo que tú propones, pero depende cómo sea la lluvia, o sea, la escorrentía que tengas, el volumen de agua, porque a veces eso, ¿sabes? No sé qué tipo de... Bueno, eso habría que hacer un estudio, por supuesto, ¿no? Pero imagínate que es una dana en condiciones. Es que no da. Pero vamos, sí, cortar el aporte de nutrientes a lo bestia, desde luego. Sí, yo por ampliar un poco la información, sí que es cierto que dice Ricard, que está en el PRUC contemplada esta opción, se ha planteado desde el equipo gestor del parque y al menos se va a empezar al menos a pedir estudios de viabilidad o de alternativas, de tipos de proyecto viables para el tipo de... Bueno, ya sabemos el Mediterráneo cómo es, que episodios torrenciales se puede tener en cualquier época del año, ya no es solo octubre, sino ya puede ser en cualquier época del año, y lo que dice Ricard, como nos venga en mayo con unas aguas cálidas y un peligro de eutrofización brutal, pues podemos tener este episodio de mortalidad que no se sabe cuándo llegará, entonces son impredecibles, pero sí que al menos esta opción que plantea sí que sería muy interesante, y también aportar lo que se ha comentado, que desde el parque sí que se gestiona, sí que tenemos compuertas para abrir y cerrar. De hecho, la pregunta que comentaba Nes de qué época es la mejor para que entren, para que haya esa migración de angulas y de adultos, era precisamente por eso, para cuándo sería interesante abrir compuertas para que haya esta comunicación, pero sí que se hace esta gestión desde el parque. Hombre, yo os recomiendo la lectura, hay mucha bibliografía al respecto, porque como te digo que era algo muy frecuente en las lagunas francesas e italianas.
yo no recuerdo bien los detalles porque hace tiempo que leí los artículos, pero juegan con las esclusas, abren, cierran, tal, para aumentar salinidad, disminuir, tal. Entonces eso, ¿lo tenéis ya? Así es como lo estamos haciendo dentro de nuestro conocimiento, y también es verdad que se hace un seguimiento de físico-químico de la laguna en distintos puntos de muestreo de la calidad del oxígeno, salinidad y temperatura, y para poder a distintas profundidades para identificar si hay pues, algún isoclina o alguna anoxia detectada, y vamos, también a base del conocimiento de saber qué afecta, qué no afecta, y sobre todo el tener un poco, hacer este seguimiento. No sé si hay una última, a la de una. Venga, pues nada, cerramos aquí la sesión, la jornada. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido por las preguntas, intervenciones, a los ponentes. Vamos, se ha quedado corto. Es que yo pensaba que iba a ser un poco pesado, porque la verdad es que el tema es bastante intenso y bastante difícil de entender muchas veces, porque hay muchos datos técnicos, muchos datos científicos, y agradeceros el trabajo realizado, y esperemos que en un futuro no muy lejano pueda seguir esta colaboración. Y sí que es cierto que nos interesa a efectos de conocimiento y a efectos de gestión del parque poder contar con este tipo de resultados de investigaciones, y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros por estar aquí. Gracias. Gracias a vosotros siempre. Gracias a vosotros.